Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¡Dale, Catanga! Ojalá fuera viernes. ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli? ¿Cómo estamos? Hola, Sapo, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Voy a saludar al emperador de la consola, @Alvin Green. Alvin Verde. ¿Te pasaste al verde? ¿No? Perfecto. Voy a saludar al Pulpa Carvajal, ¿no? Ahí agarrando sus petates y diciéndose. Uy, qué macana, @Uy, qué macana, síganla en sus redes porque todos los días sube información muy sustancial sobre diversos temas, fiscalía, departamentales, política nacional e internacional, todo. Maca Saavedra. Y horóscopos también. A ver, mira a la cámara como si fuera un animal, ¿no? Murió la cámara. Se murió la cámara. Al Switchermaster, ¿eh? Se murió la cámara de la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol. Solo significan malas noticias. Una de tantas cámaras, Sapo. No, pero tampoco la que... ¿Se murió la cámara? No, para mí la cámara es la que registra el Switchermaster. Lo que está por dentro. Exactamente. @César Giacosa, Switchermaster estrella de la transmisión de FM del Sol. Ahora apareció, sí, corre a la cámara, saluda y dice hola. Y ahora sí, buenas tardes para todos. Para ponerle un poco de épica a este arranque, voy a decir que el 2 de abril marca el inicio oficial de esta legislatura. Épica. Pero ojo. estamos a 8 de abril. Bueno, el 2 de abril marcó en realidad. ¿Vamos de vuelta? ¿Me parece? Porque Sí. la verdad que estoy muy trancado. Apareció Juanchi, mirá. Creo que era eso, me tenía como desequilibrado. El Faltaba Tanito. @Tanitus, ahora sí. 2 de abril del año 2025. Sí. ¿No? ¿Qué sucedió ese 2 de abril? Se votó en la Cámara de Diputados, no se votó en realidad porque no prosperó, la propuesta del Ejecutivo para crear 3 nuevos municipios, 2 en Rocha y 1 en Florida. Sí, el municipio, cosas que no salieron, ¿no? Cosas que nos robó la democracia. El municipio floridense de 25 de Mayo y 2 municipios rochenses, el de Barra del Chuy y Punta del Diablo. La democracia entendió que no es momento de crear estos municipios. Nos perdimos de tener el alcalde de Barra del Chuy. ¿Me puedo tener un segundo ahí, Jorge? Obvio. Porque según lo que entiendo, con más de 2.000 habitantes, un poblado puede pedir a través de la Junta Departamental de su departamento que se lo considere municipio. Mandaron la firma, Sapo. Se cree exactamente. Pero eso tiene que suceder 18 meses antes de las elecciones departamentales. ¿Qué sucedió con estos 3 municipios? Hubo un censo que se conocieron sus primeros datos en 2023, pero el grueso de los datos se conocieron en 2024, Sí, ¿no? los datos se presentaron en 2024. 2024. Entonces, en 2023, en el relevamiento Segundo semestre, por lo segundo menos. semestre, pero nos daban los tiempos, ¿no? 18 meses. Para mayo, si se conoció en el segundo semestre de No. 2023. No, pero segundo semestre de 2024 se conoció. No, pero bien. el relevamiento se hizo en el 2023. Bueno. En el 2023, el Estado uruguayo, a través del Está INE, bien. sabía que Barra do Chuy, Punta do Diablo. No, Pero ya, ¿por qué ya- lo decís así? No, En no, Barra no, del no, Chuy no. es de este No, lado, no, del otro lado no, es no, Hermenegildo, no, 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 la no. Barra del Chuy Y te brasilero. voy a dejar algo, pero Sí. clarísimo. Sí. Donde haya algo que tenga un nombre brasilero, ni siquiera voy a hablar de portugués, no, ni Ajá. de portuñol. Donde haya algo que tenga nombre brasilero, No cuenten contigo. se le saca el estatus de municipio. Bueno, no, está bien. Se le saca el estatus de Perdón, me municipio olvido y de- pierde la alcaldía. Tu lusofobia, Jorge. Barra de Chuy, no. Barra del Chuy. Barra del Chuy. Barra del Chuy. Punta del Diablo, 25 de mayo. En el 2023, según el censo, ya tenían más de 2.000 habitantes. Pero recién conocimos los datos en fines de 2024. Entonces el Frente Amplio, a través del Ejecutivo, tenía una carta que la habilita a la legislación, que es que el Ejecutivo mande un proyecto al Parlamento para habilitar esos municipios. Y ahí se votó en el Senado favorablemente y en diputados fracasó, salvo por el voto de quién, del diputado blanco de Rocha, que sí quería municipios
en Barra del Chuy y en Punta del Diablo. Mucha gente se estará preguntando ahora, voy a poner un freno de mano. Digo, pues este fue el primer fracaso legislativo del gobierno. Sí. Lo quiero poner arriba de la mesa de esa forma. Sí. ¿Sí o no? Discutible, porque tuviste el homenaje fallido a Raúl Sendic. Está bien, pero vas a No era ponerle- un proyecto. vas a no era un proyecto y no puedes No, bueno, equiparar pero tenías que votar. la importancia. Sí, ¿no? pero no era un proyecto, era pedir, ni siquiera un homenaje, era reflexión, no sé qué. Para mí no fue tan perdido. No fue tan perdido. Esto es mucho más perdido. No se llegó a votar porque la moción se terminó retirando, o sea, desde el punto de vista formal no fue una votación que perdió. Ahí lo admito, Ahí si tenés. lo ponemos formales. Bien. Después, sobre la relevancia de lo sometido a votación, yo qué sé. Sí. Está, es opinable. Entiendo, sí, más importante lo de los municipios que algo que tiene un carácter más que nada simbólico. Porque aparte pero también, porque lo que vos querés mostrar Sí. y hacia dónde vos vas Bien, gracias, Nicolás. es cómo va a funcionar la Cámara de Diputados y cómo va a lograr el Frente Amplio sortear el desafío que supone no tener mayoría. Exactamente. Y para mí el ejemplo de lo que ocurrió con la votación de Sendic habla bastante de algunos de los problemas que puede tener la Cámara. Porque evidentemente se cometieron errores ahí. A En la el hora de de... Sendic. Claro. Vos llevaste a votación y generaste un flanco de discusión porque no se hizo el homenaje, pero se dio la discusión de la fundamentación del voto, donde te llenaron la cara de dedos de alguna forma, o por lo menos el homenajeado terminó siendo vilipendiado por parte de los que no te votaban, que además tuvieron, no la mayoría, pero no lograste los votos necesarios para que saliera el homenaje, y tuviste que retirar la moción. O sea, como derrota del plenario, fue una derrota. Fue una derrota. Vos tomaste una decisión por la cual te terminaron discutiendo y cuestionando al que querías homenajear, que no terminó homenajeado y ni siquiera pudiste llevar adelante el homenaje. Está bien. Pero acá había mucho más en juego. Había una dimensión de elecciones departamentales. De hecho, para argumentar en contra, algunos dijeron, esto lo hace el Frente Amplio porque sabe que sobre todo en Rocha, tiene chances de pelear las departamentales. Y creando dos municipios, se lo asegura. Por otro lado, el diputado suplente Alejo Umpierres, el actual intendente, también votó a favor. Por lo cual, de alguna forma, abona la teoría del Colorado, diciendo esto es un tema electoral. O sea, quieren crear un municipio, más allá de que les corresponda por cronológicamente que se cree. Otros dijeron, vos, querémoslo, pero que se habilite para las próximas departamentales. O sea, ni siquiera podemos hacer las listas. Y, claro, por lo que tengo entendido, ese fue el argumento de la oposición de algunos en de la la oposición. en la cocina de la oposición para no votarlo. O Claro. sea, iba a salir o estaba cerrado en la medida que no fuera para esta elección, y cuando se quiso que fuera para esta elección, se bajaron del acuerdo. Pero después, Federico Preve, por ejemplo, diputado del Frente Amplio, le mojó la oreja a quienes pueden ser eventualmente socios, porque habló de la frase célebre de Artigas de mi autoridad emana de vosotros, y habló de identidad. Acá hay identidad sin soberanía, dijo. O sea, acá están cercenándole la identidad a muchos rochenses y floridenses. Acá hay identidad sin soberanía. Guiño, guiño para Salle. Acá le están negando los cabildos abiertos a estas personas. O sea, jugó. Cumplió con todo. Cumplió con todo. Sabiendo que no tenía los votos ni de identidad soberana ni de cabildo abierto. Y ahí respondió Salle y más o menos los quilombos que conocimos. Freno de mano. Mucha gente en su casa, en el trabajo, en el auto, en todos los lugares donde se escucha FM del Sol 99.5 y el canal de YouTube, todo lo que ya saben, Spotify, TuneIn, bla, 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 bla. En Mar-a-Lago. Mucha gente en Mar-a-Lago se está preguntando, ¿por qué le están dedicando un arranque a hablar de la creación de 3 municipios? Porque políticamente uno de ellos 25 de mayo, el otro Barra del Chuy Barra y del después Chuy. Punta del Diablo. Barra del Chuy. ¿Por qué le están dedicando esto? No está pasando nada más importante en el Uruguay. Hay 2 respuestas. La respuesta número 1 es, para el gobierno de Yamandu Orsi, legislativamente, no está pasando mucha cosa más importante que esto.
por lo menos en sus prioridades legislativas. En Panamá, Orsi. Exacto. Se recibió elogio de los cultivadores de arroz a propósito de los caminos que se están abriendo. Legislativamente no hay nada más importante que esto ahora, en esta coyuntura. Lo que vas a traer a colación es menos importante todavía que los municipios. Esa es una derrota del Frente Amplio en el legislativo con connotaciones políticas. La otra respuesta Para es el esa. Sapo una, para mí es la segunda. La otra es esa, que es la primera vez que al Frente quiere hacer algo y no le sale la jugada. La segunda. Nico dice la segunda. Esto se aprobó en senadores, en diputados no salió. Y la discusión es un poco la que planteaba el Sapo. A ver, digamos todo, ¿no? 25 de mayo, Barra del Chuy, Punta del Diablo, son lugares donde Frente Tres Amplio... lugares preciosos. Son 3 lugares preciosos. Seguramente no conozco 25 de mayo. Conozco Punta del Diablo, es precioso. Barra del Chuy. Es precioso. Bueno, decía, son 3 lugares donde Venecia Frente y después Amplio... Barra del Chuy, ¿no? Sí. Mirá que Venecia está muy peliaguda, muy sí. a mal traer. Sí, claro, Ojo, ojo. Sí, claro. Son 3 lugares donde Frente Amplio está muy fuerte. Le convenía que se creen esos municipios para tener un alcalde en cualquiera de los dos casos. Si la situación es que el Frente Amplio termina ganando Rocha, por decir algo, o Florida, por decir algo, te conviene tener ese alcalde. Si no, también, mucho más. Si en realidad terminás siendo la oposición, te conviene tener un alcalde ahí. Lo que señalaban desde la coalición es el timing. Está bien, la descentralización, todo, pero veamos el timing político de esto. Estamos a un mes de las elecciones. Estamos a un mes de las elecciones. Falta muy poco si querés hacer campaña para un municipio. Pero si el diputado blanco del partido de gobierno de Rocha estaba a favor... El exintendente. El exintendente estaba a favor es porque... Y que va como candidato a la reelección. Es porque o bien entendía que son importantes los votos de esos dos municipios. Porque sabía que había algún rochense mirando la transmisión y dijo, yo no quiero quedar como el que les niega a tener un municipio. Y si les negamos, lo único que hacemos es fortalecer al Frente Amplio en esos dos lugares. Exacto. En donde hay gente que reclamaba por firma, como decía Jorge, que se cree el municipio. La cuestión es que se estaba discutiendo en esa sesión, que me tomé el trabajo. Ya van... Le paso un aviso a la clase política uruguaya, y hablo de clase, no de casta. Ya me comí el debate sobre Sendic y ahora me comí el debate de la creación de los municipios. O sea, denme algo digno para consumir. O sea, ya voy 2. Me comí todo el debate sobre el nuevo Sendic y ahora me como esto. Es increíble. Hoy tuviste el debate sobre la Viña de la Llera, que vamos increíble. a repasar. Bueno, ¿no? Sigo. Alta discusión política, la descentralización, el artiguismo. Identidad sin soberanía. Jugó todo eso hasta que vino alguien a pudrirlo un poco. Ese alguien fue el diputado frente amplista Juan Erosa. ¿Quién? Un diputado joven del espacio 609, suplente, Juan Erosa, tertuliano, están las tertulias de Emiliano Cotelo. Montevideano, en perspectiva. Fue edil suplente de Montevideo, Sapo. Y no sé si esta no es la primera vez que entra. Tengo que ir al bar y chequearlo. La página del Parlamento en este momento no tenía, por lo menos, ingresadas sus asistencias ni al plenario ni a comisiones. Pero no sé cuál es el atraso que lleva. Ahí entró el joven diputado Juan Erosa con ganas de pudrirla fuerte y arrancó su locución diciendo: acá estamos discutiendo esto porque la coalición no quiere aprobar los municipios porque sabe que pierde. Arrancó así. Esto arranca con un acto de cobardía que es que no se animan a competirnos. Arrancó así, después siguió, recordó que el Frente Amplio, según entiende él, en su momento aprobó determinadas medidas que no lo favorecían electoralmente, favorecían a los partidos tradicionales, los blancos, los colorados, habló del balotaje. Dijo, bueno, el Frente Amplio en su momento se la jugó, quiso competir, ¿y ustedes qué? Y terminó con este viral que nos regaló, que se volvió un tema país. Hoy este es el tema país de hoy. Escúchenlo, porque generó todo un pánico moral, un debate. Lo vamos a ver. Este es Juan Erosa en la Cámara de Diputados, cerrando su alocución, pegándole duramente a los partidos tradicionales por no aprobar estos nuevos municipios. Eso nos conduce a lugares oscuros. Y lo último es, y voy a citar a Eleuterio Fernández Huidobro, en política se puede ser muchísimas cosas, incluso idiota. Lo que no se puede ser es cagón o cobarde. Muchas gracias, señor presidente. Dicen que esa frase Huidobro se manejó para el mausoleo de Artigas.
en un momento para que quedara tallada en mármol. Es una buena frase, ¿no? ¿Es una buena frase? Yo te pregunto, porque el uso de la palabra cagón juega, le añade, Claro. le añade. No, Ahora, a mí me gusta mucho el incluso idiota. ahora, analizá la frase tal cual. Primero que nada, yo no recordaba esta cita de Eleuterio Fernández No, yo Huidobro. tampoco. Huidobro, la más recordada de Huidobro creo que es hablando de la concertación. Sexo explícito. Sí, antes era en tanga, ahora es en bolas. ¿No? Ahora es sexo explícito. Eso, claro. Hablando de citas famosas de Eleuterio Fernández Huidobro. Y ¿no? perdió la virginidad sobre Tabaré Vázquez cuando se quiso Sí. postular a la reelección y le bajaron el pulgar. Sí. En los organismos internacionales que financian Serpaj hay nazis más viejos que Hitler. Otra frase de Eleuterio Fernández Huidobro. Podemos agarrar muchas. Esta no la recordaba. No. Para vos que decís que la frase es fenomenal. No, Repetime- yo no dije te digo la fenomenal, frase. dije que es Repetímela, una- léela, Sí. léela. En política se puede ser muchísimas cosas, incluso idiota. Lo que no se puede ser es cagón. Analicemos esta frase. Quiero hacer un poco de análisis de la frase. En política se puede ser muchísimas cosas, incluso idiota. Lo que no se puede ser es cagón. Claramente, prefiero en política un cagón que un idiota. Piénsenlo seriamente. ¿Qué preferís poner en el poder? ¿Un idiota valiente o un un cagón cagón inteligente? Yo ¿Qué prefieren? Porque yo siguiendo la máxima de Chaschetti que dice que los legisladores trabajan para renovar su banca, entendería, y no quiero de ninguna forma ofender a los legisladores que estén escuchando, que por ejemplo los legisladores tienden a ser cagones más que idiotas. O sea, son muy vivos y al ser vivos se cagan en tomar ciertas decisiones porque saben que no les va a redundar en votos. Entonces, tendería a pensar que la frase de Pero Rosa no es feliz. Yo la creo, cita a Huidobro. yo no sé. Pero habla de que se puede ser idiota en política. Bueno, no, eso está. Digo, En política se puede ser muchísimas cosas, Pero- incluso idiota. Pero ¿sabés cuál, Pero es no el, cagón. cuál es el sinónimo de esa frase? No se equivoca el que no hace. Es eso lo que dice. No sé en qué contexto surge la frase de sí. Eleuterio Fernández Huidobro, pero a lo que entiendo es cuando vos estás haciendo política tenés que hacer. Y te podés equivocar. Lo que no podés es cagarte. O sea, Bueno, dejar de hacer las pero cosas los que tenés que políticos hacer hacer. por muchas no hacer. hacen cosas justamente por miedo Estamos a. a- Estamos Estamos hablando de alguien que agarró los fierros en los Sí, 60, ¿no? sí, o sea, sí. claramente tenía más ganas de hacer que de moverse con astucia. Bueno, pero Están no presuponiendo hacía que lo que política haces- convencional, digamos, en no, ese entonces. no. Están presuponiendo que lo que haces es bueno. Si vos sos un idiota, hacer no necesariamente es bueno porque lo que haces son idioteces. Ser un idiota valiente que hace de todo. Si sos un idiota y lo que haces son idioteces, no tiene ningún valor. pero si porque sos- vas y salís y haces estupideces. Pero si sos lo un- único que haces es una idiotez atrás de la otra. No está bueno que hagas eso. Al revés. Censurate un poco porque sos un idiota. Pero el problema del idiota es que no se autopercibe como un idiota. Por Entonces, eso es para peor que empezar, sea- si sos un idiota no deberías estar ahí. Ahora, ponele que estás Para ahí, Huidobro, sí. nadie te avisa que sos un idiota y entonces vos vas a hacer las cosas sin saber si lo que estás haciendo es una idiotez o la estás sacando del Porque estadio. no sos cagón, Por las porque dudas vas andá para para adelante. adelante. Huidobro, es la peor frase de Huidobro en la historia. ¿Sabes por qué? Voy a explicar por qué. Porque existen los filtros en los partidos políticos para que un idiota no escale hasta llegar eventualmente a ser legislador, salvo que se te cuele. Salvo que se te cuele. Salvo que se te cuele al final de una lista ahí y entra al Parlamento. No existen los filtros para eso. Si vos conseguís votos, no sos idiota. No estoy de acuerdo. Bueno, no estamos hablando de política. Estamos hablando Sapo, estamos los hablando votos- O sea, los votos es una democracia, no es un concurso de oposición y méritos. Es una democracia. Te votan por un No, sinfín de pero un idiota razones, no es una persona no necesariamente inteligente. es tu inteligencia. No, pero una cosa es un no inteligente, un bobo incluso. El idiota es otra cosa. Afinemos el término idiota. ¿Qué Porque es si no, no un estamos- idiota? quiero No soy saber- idiota. Y un idiota es una persona que no tiene sentido de adecuación. Es una persona que puede cometer errores no forzados que le pueden valer, por ejemplo, votos. Y no Idiota. darse cuenta. Tonto Idiota. o corto de entendimiento. Corto de entendimiento. Si vos sos corto de entendimiento, seguramente no junte los votos suficientes como para acceder a una No, banca. Pero eso Huidobro sos dice si podés sos ser corto idiota. de votos, no de entendimiento. No. O sea, lo único que define si entras o no entras son los votos. Y bueno, ¿y cómo conseguís votos? Y militando, representando a la gente. No. Muchas veces siendo es- idiota. estás en Vivo. un test. Tenés No que estás ser- en un test de inteligencia a la hora para de ser ser político electo. tenés que ser vivo. El tema es que en las listas hay gente no, que. estoy de acuerdo. La gente vota el que está primero en la lista y entra uno que está más abajo y es un idiota y está igual ahí.
Me parece Yo no quiero dar me parece nombres. un disparate lo que está diciendo. No, porque no está es un tratando de disparate. idiota a muchos No quiero dar. de No, los que. no es un disparate. A muchos Sin dar no, nombres, a muchos sin no. dar nombres. Puede haber en una lista idiotas, a eso sábana, voy. en una lista sábana, sin dar nombres, Puede para no haber herir idiotas. sensibilidades. En una lista sábana llega a cierto nivel en donde los que están abajo perfectamente Sí. pueden ser idiotas y nadie lo sabe. Entonces sacá el MPP de la discusión, porque el MPP obviamente entran Pará, 500 puestos hagamos más un de lo normal. experimento. Lo pueden hacer en sus casas también. A ver. ¿Está? Lo voy a hacer. ¿Vas a lo pedir a pueden la hacer en gente sus que haga casas. la boca con un vaso? No. Para ver si son idiotas. Les voy a dar 5 segundos. Yo les voy a decir Para una que pregunta. Ustedes piensen en un me tienen que responder con sinceridad. Sí. ¿Está? Voy a empezar y les voy a pedir que vayan pensando. No me tienen que decir cuáles, por supuesto. Legisladores brillantes. Sí. ¿Está? Que digan brillantes. No, bueno, brillantes. Sí. ¿Está? 1, Sí. 2, 3. Tenemos que decírtelo. No, piénsenlos. 097-441-443 y el Ta. chat de YouTube. ¿Cuánto Listo. se les ocurrió? 20. Toda la Cámara de Diputados, menos alguno que no conozco. Dos. Está. Me parece Jorge está actuando con. A vos te voy a dejar de lado. Jorge No. está actuando con honestidad. Porque- espero que me hagas Vamos de una- nuevo, vamos de nuevo. Idiotas. Ya llega a 10. Tiempo. Vos estás actuando con malicia. En 5 segundos no se te ocurren 10. O sea, esto no es para desprestigiar a la clase política. Yo lo que quiero. 3-4. 3-4. Tengo dudas Ta. sobre si el cuarto. ¿Qué tan idiota es? Ta. Habla. Me parece una falta de respeto. A mí no se me ocurriría ninguno, Claro. pero te agradezco, Jorge, porque me sirvió para el ejemplo. Lo que digo es que puede pasar que haya algún. Pero alguno vos idiota parece y que otro no. la vara de idiota la tenés muy baja, vos, Nico. No, Disculpame, yo no. vos tratás Fue de idiota Jorge. A mí no cualquiera. se me ocurrió ninguno. Sapo, yo creo que estás Jorge, analizando. a mí no se me Sapo, ocurrió yo creo que estás ninguno. analizando mal la frase, porque la frase, te remito a la frase de Eleuterio Fernández Huidobro. La frase es: en política se puede ser muchísimas cosas, incluso idiota. Lo que no se puede ser es cagón. La frase de Huidobro te está diciendo: en política podés ser un idiota. Hay idiotas Jorge, no en me la explique política. porque yo te acabo de explicar que es cerrada la frase de Huidobro porque en política, por lo general, está lleno de cagones. Y en el buen sentido de la palabra lo digo. Y va a sonar raro que diga en el buen sentido de la palabra, pero tener miedo a tomar decisiones por las posibles represalias que se cuentan en votos es altísima. O sea, es altísima la cantidad de políticos que no toman decisiones por miedo a perder No, votos. pará, pero pasa- Y eso es ser cagón, en el buen sentido de la palabra. Comparto parte de lo que decís. Sí, es compartible. Es compartible parte de lo que decís. Por otro lado, tenés otra serie de problemas que tiene el Uruguay y es que no avanza en transformaciones que sabe que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se mete con determinadas roscas, con determinados corporativismos, No pisa porque callos. toca determinados callos. Y entonces, para no hacer eso, bueno, vamos a quedarnos todo así, que más o menos tenemos un equilibrio que no Y- nos gusta del todo, pero que más Dame o una menos nos palabra para conforma. describir eso. Una palabra que describa esa actitud. Falta de sentido de la urgencia. Está bien, porque sos una persona cuidadosa. Yo te habilito que digas cagón en el buen sentido de la palabra. No Menos es mal porque digas hay eso, que digas olvidarse rosquero, de la pero- palabra cagón como de forma peyorativa. Ah, bueno, pero esa forma de ser el cagón es un miedo problema. el miedo es un reflejo pero- humano y es un reflejo positivo muchas Pero, veces. pero ¿estás de acuerdo que esta faceta que yo te estoy describiendo es un problema? Es un problema. Yo creo que a esa faceta es a la cual aludía Fernández Huidobro, si tengo que especular por qué dijo la frase. La mejor interpretación de lo que dijo Fernando Huidobro es esa que da Nico ahora, que lo que Fernando Huidobro dice es: si vos estás en política, estás para hacer cosas. Podés ser un idiota y equivocarte y cometer errores, pero por lo menos cometelos haciendo algo. Bueno. No llegues a la política para estar ahí. Voy a- como una Y ahí- babosa. y ahí Perdón. quiero decir otra cosa. Los partidos políticos funcionan como determinados filtros y disciplinan y hacen un montón de cosas. Me parece que no necesariamente ponderan la inteligencia a la hora de escalar No, políticamente. le voy a hacer el juego que hizo Nico a ustedes, a los que quieran. Tómense 5 segundos Sí. para pensar en un político que no mide las consecuencias a la hora de tomar decisiones. Arranco. 1, 2, 3, 4, 5. Ujú. ¿Cuántos pensaron? Uno. Solo uno y no es uruguayo, obviamente. No, yo estaba pensando en el Mm. Parlamento.
Bien. O sea, la gran mayoría son cagones, entonces. ¿Eh? La gran mayoría de los legisladores son cagones. No, pues vos tenés que Pero yo pensar creo las que vos consecuencias. yo creo que vos a le la hora- o sea, adjudicás- por eso tenés una ética de la No, Yo creo que vos le realidad. adjudicás- yo creo que vos le adjudicás- no. Lo que dijiste vos recién, hay que hacer determinadas reformas en el país, a pesar de que le pise los callos a algunas corporaciones importantes. Bueno, No, eso, porque no eso me- es tomar decisiones sin medir consecuencias. Yo creo que vos le adjudicás ser un cagón a algo que no es ser un cagón. Ser un cagón, para mí es otra cosa. Vos lo que planteás es que hay un sistema generado en el cual vos tenés que ser reelecto y conseguir votos. Sí. Y si los estímulos están donde vos conseguís los votos, entonces no estás siendo un cagón. Lo que estás haciendo es ser inteligente. No, te ponen el bien del país o renovar tu banca. O sea, el bien del país, por ejemplo, ¿Qué es el bien del país? aceptar que en el departamento que vos representás se instale una fábrica que, digamos, le toca fuertemente los intereses a uno de los principales empresarios de ese departamento. Entonces, no. Pero la instalación de esa fábrica le va a dar laburo al país, va a hacer que el país Ya te crezca. tuviste que ir a un ejemplo imaginario, Sí. imaginario que nunca pasó ni va a pasar. Y bueno, pero esos son los ejemplos que le suelen caer el representante de un departamento. O sea, tomar en cuenta, digamos, los reclamos locales y si esos reclamos locales van en contra de decisiones de carácter nacional, bueno, decantarte por lo local. Bueno, eso puede ser. Llévamelo con lo concreto, te doy un ejemplo concreto. Vos sabés que en la educación hay determinadas transformaciones que se tienen que hacer, te lo dicen los expertos, y ya sabés que esas transformaciones son resistidas por el sindicalismo de la educación. Y vos sos un político de izquierda, sabés que tenés una buena relación con el sindicalismo de la educación, y lo que te preguntás es, ¿qué hago yo? Yo me tengo que ir a pelear con esta gente para hacer algo que no tengo, me dicen los expertos qué es lo que habría que hacer, pero tampoco está tan claro. Los sindicatos tienen expertos propios que me dicen que no están así. Tengo que ir y pelearme con mi base de votos y que después la gente me recrimine que yo voy y soy antisindicalista para hacer esto abstracto. No es ser un cagón, es evaluar las opciones y decir, ¿el sistema qué es lo que me premia a mí? Si el sistema lo que te premia es esto, bueno, estás siendo un cagón, estás Pero siguiendo no- las leyes no- del no tenés sistema. principios, El problema entonces. es el sistema, no es el político eso cagón. es depositar externamente las responsabilidades. Si vos sos un político, y como dice Guido, un político que tiene que tener los cojones para tomar decisiones que son antipáticas, pues si no sos un cagón, bueno, si vos sos consecuente con tus principios, seguramente choques con intereses de corporaciones que son afines a vos y eventualmente te pueden votar. ¿Qué prefieren, ser un idiota o ser un cagón? Ser un cagón toda la vida, Nico. Pero para mí en política prefiero 1000 veces un cagón que un idiota. Porque vos, si sos un idiota que hace cosas, no te vos voy a preferís- festejar. No te voy a festejar ser un idiota que hace cosas si lo que haces son estupideces. ¿Qué valor tiene Trump diciendo, ¿saben qué? No me importan los lobbies, no me importan los economistas, no me importan los empresarios, no me importa mi base republicana de empresarios con plata que me donan plata. ¿Saben qué? Yo voy a poner aranceles porque me parece que es lo correcto. Y si se desploma el mercado, me chupo un huevo, y si me vienen a bardear todos los empresarios que me dan plata, me chupo un huevo, y voy para adelante. ¿Qué valor tiene Lo que pasa eso? que el si lo que idiota- haces es una estupidez que perjudica pero a Trump no todos. es un idiota. Yo no lo Pero lo el idiota, pondría a el Trump idiota en puede la ser categoría de noble, el cagón no. idiota. Siempre. No, el idiota puede ser noble, El cagón es no. más noble que el idiota. No, porque si el cagón en el sentido que lo está diciendo es el que no se anima. No se anima. Y si no se anima, no importa si está cargado positivamente o está cargado negativamente, porque no vale la pena, porque no se la va a jugar en el momento que necesita hacerlo. Y el idiota puede llegar a ser noble. El idiota puede llegar a hacer las cosas que tiene que ¿Vos qué hacer en preferís? determinado Va a ser una momento, cagada fuerte, ¿Vos qué aunque preferís, sea Nico? por error, porque hasta Yo un creo que reloj ese es el roto bobo, da la ese es el hora bobo. correcta 2 veces El idiota al es día. más jodido, el bobo no. El idiota es Nico, como bueno, tiene pasa una- que es tiene otra- cierta está, tenemos malicia. Nico, ¿vos qué preferís? Es la estupidez mala. Sí. Nico, ¿vos qué preferís? ¿Que te lidere un idiota que te lleva a una guerra o que te lidere un cagón que te dice no toquen nada? ¿Saben qué? No, que pero dejemos depende, todo acá. ¿sabes qué? Depende del punto de partida. Depende de ¿Qué cuál es el cagada escenario. decís, Si Jorge? precisás. Un cagón que te dice no toquen nada. Un cagón que te dice, mejor no hagamos nada, nos Oh, quedamos acá en el bueno, molde, que no arriesguemos la vida de Nico, la verdad que no me parece una buena idea que quede acá. O preferís un idiota que dice, Nico, a la primera fila de batalla, Claro. voy contigo. Somos 300 nomás, ¿qué hacemos? Vamos a pelear. Exacto. Depende del escenario en el que estás. ¿Sabés en qué terminó la historia de 300, no? Terminó en que se murieron todos y los invadieron igual. O sea, Pero les muy hicieron una noble. película- les hicieron una película. Les hicieron una película llena de errores históricos, ¿no? Porque la Y dirigió mucho un idiota, homoerotismo. no porque le dirigió el cagón. El cagón nunca iba a llegar a ser cineasta, ¿entendés? Se iba a quedar así, iba a decir, no, yo que sé, termina siendo profesor de literatura y su sueño era ser cineasta. ¿Tá? El otro hizo una película llena de errores
porque es un idiota, pero no era un cagón. Y se anotó en la EQ y hizo la carrera de cine que tanto quería. Me perdí ahí, me colgué un segundo. ¿Le están hablando de la película Los Idiotas de Lars von Trier? No. Nada ¿Qué que es ver. peor en un político? Está la encuesta en el chat de YouTube. ¿Ser un idiota o ser cagón? Por ahora, 80%, 79% dice que es ser un idiota. ¿Ser cagón es sinónimo de prudente? No. Pregunto. No, Sí. Ser un poco No, ser cagón es ser un poco prudente también. No, Sí, no es claro. ser un poco prudente. Es ser excesivamente prudente. Es ser paralizantemente prudente. Pusilánime. Sí, es ser un pusilánime. Pusilánime. Exactamente. Nico, ¿te puedo hacer un elogio a los cagones? ¿Te molesta? Nuestra sociedad, nuestra O civilización. sea, Jorge, ¿cómo me va a molestar si soy un poco cagón? Nico. Y un poco idiota. Fuiste también. Nico, nuestra civilización. Vos, pues no tenés malicia. Pero no tiene, Nico no tiene malicia. Nuestra civilización, Nico, se basó en ser cagones. El ser humano evolucionó y progresó gracias a que somos unos cagones. Exacto. En un momento hubo dos tribus. Una tribu dijo, che, sigamos saliendo en taparrabo con una lanza a cazar mamuts. Me la banco. Y hubo otra tribu que dijo, ¿sabes qué? He descubierto que si nos guardamos adentro de unas cuevas y plantamos determinados vegetales, podemos tener una vida un poco más segura. Los primeros le dijeron a los segundos cagones y se fueron a cazar Es mamuts. Y los segundos progresaron. Absolutamente Nico, al revés. La agricultura. ¿A vos te Nico, parece, la ¿a vos te agricultura. parece que el que estaba sentado esperando que germinara esa semilla para que se descubriera la agricultura era cagón o era valiente? Era cagón, era obviamente recontra cagón. valiente. Estaba No. haciendo lo contrario de lo que había No. hecho toda la humanidad para atrás y él estaba haciendo algo totalmente distinto Claro. y encima tenía que esperar. Era totalmente osado hacer eso. Somos todos- Probablemente mataron 3 generaciones de eso cuando estaban por cosechar. Nico. Porque venían los cazadores mamuts Claro, que no cazaron sí. mamuts, le robaban la cosecha. ¿No? Nico, Entonces era un poco somos era un poco todos en este- cambios. No, era muy valiente. Somos era todos muy en este valiente. programa, Nico, seres de la edad de piedra, ¿no? Está Sí. César, Alvin, Sí. Maca, Sapo y yo. Nos juntamos y salimos a cazar, a pura lanza y taparrabo. Y Nico Batalla se queda atrás plantando unas plantitas. ¿Vos pensás que nosotros vamos a decir qué inteligente que es Nico, qué valiente que es Nico, que se quedó acá a esperar? No, nosotros nos estamos rompiendo el tuje, cazando mamuts. A mí me comió un tigre, me estoy muriendo ahora de gangrena, Nico, no sé ni lo que es la gangrena. Pienso que los demonios que tengo adentro se están saliendo. Y vos te quedaste así, plantando una cosa en el piso, te odio. Jorge, no sos yo valiente. estoy acá plantando esto, que todavía no ha nacido, que tengo la esperanza de que nazca, ¿está? Por los próximos 3.000 años de humanos que van a estar naciendo. Chico, Vamos a conseguir chico, comida Nico, me para, quedé sin para brazo. nosotros 4 o 5. Me quedé sin brazo, Nico, me quedé sin brazo. Unga, porque viene el tercero. Unga. El mediador. Unga, No existe la negociación todavía. a vos matarte mamut, vos esperar por cosecha de plantitas, yo cazar ratones y comer. Ratón no matarme a mí y yo poder comer. Ese es el eslabón perdido. Estamos de acuerdo que si entramos en el canibalismo, ya sabemos a cuál es el primero que comemos, ¿no? Claramente, sí, O sí, sea, claramente. comámonos a este. Vos estás muerto de inanición y vos estás muerto por el colmillo de un mamut. Yo me casé un ratón y me lo comí. Capaz que me agarré un antivirus porque no sabía cocinarlo todavía. Hay que ser valiente para subirse al progreso, es lo único que les voy a Hay que decir. ser prudente para evolucionar. Bueno, puede haber algo ahí, Bueno, vamos a hacer una tanda, Sí. ¿te parece? Porque Esta es la primera vez, a un paréntesis, se armó todo un pánico moral a partir de que el joven Juan Erosa decidió estrenarse en el Parlamento uruguayo tratando de cagones a los partidos tradicionales. Por ejemplo, ahora el diputado nacionalista Rodrigo Boni pide disciplinarlo, quiere que el Parlamento lo discipline. ¿Es la primera vez que pasa una situación de estas en el Parlamento? ¿Cuál es el nivel de nuestro Parlamento? Después de la tanda nos podemos meter un poco con ese tema. Hoy viene, Sapo, ¿cuánto se está cumpliendo? 5 años 5 de la años. pandemia. 5 años de la pandemia, ¿no? y seguimos sin querer recordarla, ¿no? Hoy la vamos a recordar. Capaz que es demasiado pronto, ¿no? Sí. Tuzun, no sé. Viene Gonzalo Moratorio, uno de los héroes de la pandemia, a recapitular un poco qué fueron esos 5 años. Y después viene Cristel Latequi con un poco de música nueva, pero antes de todo eso, nuestro cavernícola mayor, el anciano de la tribu, el jefe de la tribu, El plato principal si cayéramos en el canibalismo. nos va a pasar una canción de arranque. Hola, soy el Unga, me llamaron varias veces por acá. Voy a ver si puede haber algo. Hay un oyente que le dicen el Unga.
Vuelve una banda uruguaya. Me escribieron recién, volvemos, salió una propuesta. Mirá, Alvin, mirá qué sorpresa, Alvin. Vuelve una banda uruguaya, podemos ubicarla dentro de, digamos, la marabunta de bandas que aparecieron a principios de los 2000 con el auge del rock uruguayo. Una banda muy particular, con un cantante muy particular, que, bueno, después de un tiempo definió no seguir adelante. Si no me equivoco, sacaron 2 discos. Y uno de esos discos me representa profundamente, porque se llama Sapo, el disco. Si le digo Sapo, banda uruguaya, ¿tienen el dato o todavía no? Le falta... Solo pienso en DJ Sapo. Solo apareció. pienso en el DJ Bien, Sapo. Ernesto la sacó. Si le digo Muleta, Sapo, banda uruguaya... No. ¿Tampoco? Si le digo Watusi. Sí, claro. Ahí sí. Vuelve Watusi, fecha a determinar en Montevideo Music Box, pero es la excusa perfecta para escuchar el disco Sapo y la canción Sapo, entre paréntesis, drogado. Bueno, acá está, Pregunta rápida. Te miro a vos, Nicolás. ¿A mí? Sí, a vos te miro. ¿Consideras que tu mascota es parte de tu familia? Es decir, ¿siempre buscas lo mejor para ella o él? Son 2 preguntas distintas, Sapo, Ujú. pero por supuesto que siempre busco lo mejor para él. Podemos decir que tu perro Igo es casi que tu perrijo, ¿no? No uso esa palabra, pero sí solemos decir en casa que somos parte de una manada. Bueno, qué lindo, Nico. Entonces, su primer alimento sólido tiene que ser el alimento Baby Dog de HPM, exclusivo para cachorros. El de Virbac, ¿no? Exactamente, es ese mismo, Jorge, que viene en presentación para razas pequeñas y toy o para razas medianas y grandes. Solicítalo en tu veterinaria de confianza. Tranquilo, digo que ya llega el almuerzo, ¿eh? Bueno, ahora sí, Jorge, nos enfrascamos en una discusión sobre cagones versus idiotas. Que era mejor ser cagón o idiota. Sí. Muchas opiniones en la audiencia, de todo tipo. Yo creo que la audiencia, a ver, me parece que el chat de YouTube, si bien en la hora de votar prefiere a un idiota que a un cagón, yo creo que los que se expresan en el chat hablando prefieren 1000 veces a un idiota. A un idiota. Son de esa categoría. ¿Vieron la película Desde el Jardín? No, leí el La de libro. Peter Sellers. El libro. Bueno, que termina siendo presidente. Sí, claro. El jardinero. La idea es muy poderosa. Es muy poderosa. Es muy poderosa. Es no decir mucho, decir vaguedades. John Claro, C. no, pero Gardner. en realidad no, es toda una gran malinterpretación. Es alguien que solo tenía conocimientos de jardinería y sale al mundo a hablar de sus conocimientos de jardinería. Pensando que era una metáfora de otros temas. Y claro, la gente lo va rellenando como si fueran grandes metáforas de la vida. Es muy buena. Bueno, eso es claro. No sé si cataloga como idiota el personaje de Peter No, Sellers. idiotas son los demás en realidad, en ese O caso. sí, ¿no? exactamente. O los otros que compran esa parte por el todo. Tenés Yo Son los Claudio, idiotas. si querés irte un poco más para atrás, ¿no? Ujú. La novela, ¿te acordás? También fue película. En la época en que el emperador romano lo termina eligiendo la guardia pretoriana en base a quién matan y a quién quieren poner, porque les conviene. Al final, después de todo el episodio Calígula, el episodio Nerón, etcétera, terminan eligiendo a Claudio, que era una persona que estaba totalmente al margen de todo. Para muchos era un idiota, parece que era medio sordo, entonces no interactuaba mucho socialmente y era muy cagón porque se daba cuenta que en la época de Calígula, en realidad todo el mundo tenía miedo de que Calígula le venía, ¿no? No podía sobresalir. No podías destacarte, entonces a veces ser un cagón juega, a veces hacerte el idiota no serlo juega, en fin. Regular la terminología en el legislativo juega. Bueno, tenemos al diputado Rodrigo Goni, diputado nacionalista, con conceptos fuertes para con el Nobel diputado Juan Erosa. ¿Qué es lo que dijo Rodrigo Goni? ¿Cómo le vas a decir a un niño en la escuela o a un joven en el liceo o a alguien en el juzgado que no realice los mismos insultos o los mismos agravios que este diputado del Frente Amplio? Rodrigo Goni pide que se lo sancione a Erosa por haber hablado de cagones en el Palacio Legislativo. Y dice que se está bajando el nivel. En otra tónica podés encontrar, por ejemplo, hablando sobre el nivel del Parlamento,
a Graciela Bianchi, que compartió el video de Juan Erosa diciendo cagones y puso: así comienza la decadencia de la democracia. Graciela Bianchi puso el video de Erosa hablando de cagones. Así comienza la decadencia de la democracia. Bueno, sanciones. Hay legisladores sancionados en los últimos años por haber, no sé si pronunciado, pero sí accionado en realidad. A golpe de puño. Acción directa. Acción directa. Pero vamos a algún repaso. Les voy a llevar después a un episodio de la década del 60, pero vamos con lo más cercano, si les parece. Pero, pará, pues. Los que se agarran a golpe de puños en los 60 eran los cagones, justamente. Bueno, no. Solo piñazos, Claro, cagón. solo piñazos. ¿En la década del 60? Sí, claro. No, bueno, pero en el Parlamento nunca se llegó a. Estás jugando al juego de la democracia, estás pegando con la mano. Había legisladores que iban calzados, ¿no? Bueno, sí, pero creo que nunca hubo tiros en el Parlamento, ¿no? Del siglo XX para acá. Estamos a tiempo. ¿No? Bueno, capaz que estamos en un retroceso. Lo llevo a ver. Que te traten de lastre o que te traten de delincuente, ¿califica como un epíteto grueso? ¿De lastre? Lastre, sí. Esto es un lastre y se llena la boca con la palabra. No, Esto es un lastre. lastre no. No, sí, si está personalizado, si no estamos hablando de una institución, o sea, si no se lo estás diciendo al Mercosur, se lo estás diciendo a una persona. A una persona, y es fuerte. Bueno, no entra en la misma categoría de decir cagón. Ustedes Depende, puede doler más. Puede doler más. Debate de la Cámara de Diputados, año 2021, fines de 2021, Cámara de Diputados, debate por el informe de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo. ¿Quién era, digamos, el protagonista de esta investigación? Germán Cardoso, ex ministro de Turismo, después pasó a la Cámara de Diputados, o sea, cuando fue, digamos, desplazado de esa cartera, ocupó su banca. Y en el marco de esa discusión, Daniel Casciani, del MPP, le enrostraba a Cardoso estas palabras. Es un lastre. Tendría que renunciar. Renunciar por el Partido Colorado, por la coalición de gobierno, por el país y por este Parlamento. No puede estar más acá. ¿Saben por qué? Porque cuando él hizo todas estas cosas, era diputado. Eso le encajó Casciani, califica como... Pero usted es un lastre para el partido. O sea, que te traten de lastre, un peso para el partido. Es peor que hablen de la palabra cagón. Pero si Casciani, que es del Frente Amplio, está diciendo que es un lastre para el Partido Colorado, no es un insulto tan No es un insulto perfecto. Porque estás valorando otro partido. Si se lo está diciendo a un compañero de bancada, bueno, es mucho más fuerte. Pero a otro... Es parte del juego político, me parece. Bien, sobre vamos a ir de menos a más igual. Cardoso quedó iracundo después de que lo trataran de lastre, que tendría que renunciar, etcétera, y le respondió a Casciani de esta forma. A ver, el MPP, los tupamaros vienen a hablar de amiguitos con antecedentes penales, señor presidente. Lastre. Pregúntenle a la familia del peón Pascasio Báez Mena lo que es lastre. Pregúntenle a la empleada doméstica del bowling de Montevideo lo que es lastre. Esos son los lastres los que tienen que hacerse cargo. Vienen a querer enlodar cuando están rodeados de personas llenas de antecedentes penales por los peores delitos que pueda cometer un ser humano en sociedad, matar a otra persona por pensar distinto. Está fuera de tema. Presidente, Está fuera del no tema. estoy fuera de tema. Sí, señor. No estoy fuera de tema. Acá no tiene autoridad moral para venir a decirme a mí de con quién podemos tener relación o con quién no. No. Suspendemos la sesión. Miembros de organizaciones delictivas. Córtenle la palabra. No sé si hay insultos acá, pero quería traer este recuerdo. No, bueno, nuevamente. cuando cortaron el micrófono me parece ahí arrancó. pasa que no se escucha, pero ahí la puta que lo parió, dice. Ahí arrancó. Pero justo le cortaron el micrófono. Igual trató de delincuentes al entorno de Casciani. Sí, no, creo que no. No califica, que perfecto. No califica. Tratar de nenitas de 15 años a correligionarios. Quiero ver el contexto. Quiero saber el contexto. Quiero más. Querés ver el contexto, perfecto. Nos vamos a ir, bueno, obviamente de vuelta estamos en el Parlamento. En este caso tenemos a Rafael Michelini. Que hoy volvió al Senado, juramentó. Ajá. Hoy volvió al Senado. Presentó la promesa de estilo. Por lo pronto como una suplencia, ¿no?
Perfecto. Estamos hablando del año 2018, Senado de la República. Había un planteo por la situación de Leonardo de León, ¿no? Y su situación judicial por el uso de la tarjeta corporativa en Alur. Y la decisión de León de eventualmente denunciar a quienes lo estaban denunciando. Y en ese contexto intervino Rafael Michelini. Y si el senador de León quiere presentar una denuncia, está en su libertad. Y si el senador Bordaberry quiere presentar la cuestión de fuera, está en su libertad. Y si nosotros decimos que nos parece ridículo, está en nuestra libertad. Y a no quejarse. Por favor, a no quejarse. Por favor, que parecen niñas de 15 años. No, entra en categoría de. Entra en la categoría de las picardías. No pasa nada con él. Yo creo que entra de la categoría casi que políticamente incorrecta, ¿no? Porque ¿por qué las niñas de 15 años serían más quejosas que los varones de la misma edad o que gente de otras edades? Es repudiable por ese lado. Claro, me parece que entra dentro, corriendo a Michelini por la izquierda corrección política. Bien. Claro, pero no así porque sea algo insultante, ¿no? A menos que ser mujer y tener 15 años te parezca un demerio. Claro, es insultante exclusivamente para las mujeres las niñas de 15 años. Porque no es el intercambio más elevado, caluroso y elevado en el que participó Michelini. Entonces, esto te lo saco porque no es nada. Al lado de yo te grabé. Sí, grabé Michelini tiene otra que también le quedó el micrófono abierto y se le escapó también un insulto, pero no cuenta. No. Cuando te queda el micrófono. Porque hay muchos casos de micrófono abierto cuando supuestamente tiene que estar cerrado, Claro. donde se escapa una puteada. No es lo mismo. Erosa dijo cagones, así, sabiendo Se que llenó ya- la boca. Se llenó la Sí. boca de cagones. Bueno, ahora vamos directamente a los golpes, ¿no? Porque y tenemos un caso paradigmático, pero antes vamos a recordar otro no tan recordado, valga la redundancia, del año 2017. Estamos con el diputado suplente, en este caso, de Asamblea Uruguay, Gabriel Courtoisí, quien fue amonestado, digo porque es un antecedente para Goñi, en este caso por una cachetada que le da a Eduardo Rubio, cuando no, en una discusión sobre los cascos azules en Haití, ¿no? Una vez más, como tuvimos hace poco una discusión por las maniobras con militares norteamericanos en Uruguay, bueno, en esa ocasión, 2017, los que no están mirando, pues se escucha un que hijo de pu al final del video, pero después es todo murmullo y acción. Narrámelo, Sapo, van a veámoslo verlo. y lo narrás. El arranque se ve a la bancada del Frente Amplio, ves muchos del Partido Comunista, un Gerardo Núñez, por ejemplo, visiblemente nervioso porque el ánimo se está caldeando. Y en un momento entra en escena Gabriel Courtoisí a increparle a Eduardo Rubio por lo que había dicho, y se le arrima y ¡taca! Y le mete un cachetón y ahí se trenza. ¿Cómo, el cachetón, cómo lo definirías? Es una cachetada no... ¿Es un soplamocos? No. No llega a ser soplamoco, creo que es un poco más suave que soplamoco. Es una cachetada... ¿Y un tate quieto? Tampoco llega a ser un tatequito. ¿Querés que practiquemos? No. Pero... Con Jorge, sí. Es como un parapibe, ¿entendés? Pero con intención de ir a escalar. A ver. Ahí lo estamos viendo. La cámara buscando la acción, agarrando los gritos. Y ahí está, cortó así y se arrima Rubio. Ahí era intermediando. Primero le toca el pecho. Sí. Ahí, pum, ¡paca! ahí, taca. Y ahí... ¿Es una cachetada para vos, Alvin? Es una cachetada. No lo agarra del todo, pero la intención es de cachetada. Sí. Claramente un ejemplo donde se puede ser cagón y accionando, ¿no? Como Sí. en el caso de Courtoisí, que lo garronea hasta atrás de otro. No estuvo es bien. una persona mayor, ¿eh? Dios. No, pará. Rubio lo está viendo. En todo momento está viendo la mano de Courtoisí. Pero nunca vas a esperar que te va a pegar ahí. Nunca lo esperás. Nunca Hay lo esperás. vos. Hay una acción. Es bien la pegada de cagón. Hay una acción que incite cachetadita. más a la violencia que te toque en la cara, te Por cacheteen eso. en la cara. Probablemente debe ser de las cosas que más te hace entrar. Que alguien te toque la cara o que te cacheteen, debe ser de las cosas que más te pone loco.
Antes de ir digamos, a la El clásico. Hay una entre Álvaro Vega, el diputado del Frente Amplio, y Sergio Botana, que no encontré imágenes, por eso no la traje. ¿Por dónde venía? A este Esa es en la que Sandra Echeverría grita pegale, pegale. Sí, no sí, sé. exacto. Pero no estaba sin audio, no sé. Asusadores. Está ahí. ¿Cómo fue? Contala. Y no, bueno, es un escrimaje en el área donde empiezan a discutir de un lado al otro y se amenazan con que se van a golpear. No termina en nada, pero bueno, sucedió y es relativamente reciente. Antes de ir al hit de la... Ya la vio todo el mundo. Que la vio todo el mundo, año 1960, diciembre de 1960. El diputado de la lista... Esto es del libro, uno de los tomos los grandes libros de César Dicande, se llaman Resbalones y Caídas, un siglo de política uruguaya, que está lleno de pasticitas de la política del país, extraídos de notas de prensa, de sesiones de la Cámara, las taquigráficas, recuerdos. Es espectacular. Y se va al 5 de diciembre del 60, el diputado de la lista 14, ballista del Día, ¿no? Del diario El Día, Esteban Orostegui, acusó a varios legisladores nacionalistas de haber vendido sus boletos de importación de autos libres de impuestos. Ustedes sabían que en esa época los legisladores tenían una suerte de bono para canjear por autos libres de impuestos. O sea, no había solo partida de prensa, sino que había partida de auto. Exactamente, Nicolás. Ni más ni menos. Y fue una discusión durante años el tema de... como la partida de prensa. Exactamente. Bueno, de acuerdo a la ley entonces vigente... ¿Estás diciendo que en los 60 los legisladores tenían un privilegio que era poder importar autos sin impuestos, que después pasaron cosas y del 85 en adelante ya no tuvieron más ese privilegio? ¿Es eso lo que estás diciendo? No, creo que se cortó antes porque hubo discusiones muy aireadas como esta, ¿no? O sea, había acusaciones a blancos, Arostegui, Colorado, acusaba a varios blancos de haber vendido sus boletos de importación. Es decir, a vos te dan un boleto de importación y vos tenías que usarlo para comprarte el auto libre de impuestos. Estas personas eran acusadas de haber vendido a terceros estos boletos. Choqueados. A ver si quedan con la plata, ¿no? Dice, las reacciones fueron vehementes e incluyeron gritos, insultos, amenazas, intentos de agresión y hasta la rotura de un micrófono contra la bancada. Blancos pillos. Por parte del diputado Manuel Flores Mora, ¿no? Quien también no tiene ningún problema en irse a las manos o al duelo, ¿no? Al florete. Algunos de los diálogos fueron los siguientes, esto lo recopila Dicandia, ¿no? Arostegui, el principista de la lista 14 del Partido Colorado. Los nacionalistas no derogan la ley de los colachatas, los autos colachata, porque tienen la cola sucia. Decía. De colachata con la sucia. Juego de palabras. Bien, al amparo de esa ley hay ladrones de los dineros públicos. Es decir, lo trató de culo sucio a los nacionalistas que vendían esos boletos. Ariel Collazo, de la UVD, que después sería el Frente Amplio. De los 28 legisladores que no se ampararon en la ley de autos baratos, se llama la ley de autos baratos, ¿no? Comúnmente. 19 pertenecen al Partido Nacional y 2 al Partido Colorado. Es decir, había colorados también que estaban metidos en la rosca. 29 al Partido Nacional, 2 al Partido Colorado. Sí, perdón, que no se ampararon, es decir, no se ampararon 2 del Partido Colorado, mientras que sí se ampararon 19. Al revés. Como entonces, defendiendo a los blancos. Claro. Pará, mirá que los colorados todos agarran viaje. Rodríguez Camuso, de la UVD también, que después sería el Frente Amplio, después Colorado, pasa al Partido Nacional. Sí. Hay que desaforar al diputado, X. Arostegui, hace 25 años yo luchaba por la libertad y usted era sirviente de una dictadura, le dice Arostegui a Rodríguez Estaban Camuso. hablando de la dictadura de Terra. Claro, ¿no? exactamente, sí. Y después aparecen... decían, vamos a mirar para adelante, que el futuro es mucho más promisorio que el pasado. Bueno, tenían más cerca la dictadura de Terra que lo que tenemos nosotros hoy, la dictadura. Claro, pero tenían más cerca todavía la dictadura que llegó en el 73. Sí, después de derogar la famosa ley, termina contando Dicandia, el entonces diputado Wilson Ferreira Aldunate, presa de un ataque de ira y en pleno intercambio de insultos, le arrojó uno de los pesados micrófonos que entonces usaban a su colega comunista Enrique Rodríguez. No le pegó, pero por mucho tiempo dejó una marca en la madera de la mesa. O sea, ¿Wilson fue el que le tiró el micrófono? Sí. Mira. Wilson le tiró un micrófono por la cabeza a un comunista. A un comunista. Exactamente. Bueno, por la discusión de si los blancos hacían uso indebido de los boletos para importar autos sin impuestos. ¿Y hacían uso indebido o no? Y bueno, yo qué sé, el principista Arostegui dice que sí, que los acusaba de que vendían los boletos a tercera. Bueno, ahora vamos al clásico.
Juan José Domínguez, diputado del MPP. Luis Lacalle Pou, diputado del Partido Nacional. 40 años de diferencia entre los dos. 40 años de diferencia. ¿Hace la cuestión? Quizás sí. Por supuesto que hace la cuestión. Hace la cuestión, obvio. Pero ¿a favor de quién? Porque uno espera. Yo digo, me parece una dimensión importante. Estamos hablando de cagones. Nunca pegarle a alguien que tiene 40 años más. Pará. Ahora, a no ser que, y ahí abrimos las excepciones. Esto, Sapo, es como la jubilación. Me gusta esta discusión. Tu edad de jubilación. Claro, listas negativas. Tu edad de jubilación es esta, pero si entras en una de las excepciones, cobras antes. Acá es lo mismo. No se le pega al que tiene 40 años más que vos, a no ser que cumpla una de las excepciones y cobra antes. Yo lo que quería decir es que la edad te da templanza también. La edad te da templanza hasta que te volvés un viejo impune y te empezás a estar muy de vivo y viene alguien que dice, hasta acá llegaste. Bueno, por eso, está bien. Te tendría que dar templanza y para el caso de Domínguez no se la dio. Bueno, vamos a el enfrentamiento entre Domínguez y Lacalle Pou. Bueno, ahí lo tenés, la calidad. Es verdad que el golpe no fue con Domínguez, ¿no? El golpe no fue con Domínguez. La calidad no es la mejor del mundo, pero ahí ya se vuelve una gresca generalizada, donde hay varios que comen alguna cachetada o algún piñazo de costado. Un Lacalle Pou enfurecidísimo. Y el grito famoso de Oligarca Puto. La historia completa es sesión de diputados. Estaban tratando de los hechos de violencia que sucedieron en el filtro en la década del 90. Otra vez, ¿no? Temas, tropas en Haití, filtro. García Pintos, el diputado colorado, planteó la discusión del contenido del libro Cero a la Izquierda de Zabalza, ¿se acuerdan? Donde hablaba de que había amaros adentro de una camioneta con miguelitos prontos para generar como una distorsión en el ambiente y que hubiera enfrentamiento, ¿no? Domínguez ahí dice que era una mentira eso. Lacalle Pou le dice a Domínguez que era un mentiroso. Domínguez lo trata de imberbe. Lacalle Pou se levanta de su banca y mientras algunos intentaban detenerlo, Domínguez le lanza a él: te voy a romper la cabeza, oligarca puto. Aparece Hugo Arambillete, que es el que recibe la piña, como decía Nico. ¿Es el que recibe o el da? No, eso no lo recuerdo y de las imágenes no me queda claro por qué acciona Lacalle Pou. Si pega en respuesta o pega porque pega nomás. Porque hay cosas que nunca la vas a ver porque si le meten un cortito de atrás no lo ves. Sí, Pablo Noya es el que le pega a Lacalle Pou. Ahí va, Pablo Noya le pega. Arambillete recibe la piña, Pablo Noya. Lacalle Pou le tira un asesino a Domínguez también. ¿Un asesino? Asesino. Ah, un grito de asesino. Pensé que estabas hablando de una ya, tipo o de un Ken. Una triple Nelson, decir. No, es la fatality de Lacalle Pou. Capaz tenía la fatality verbal. Bueno, tumulto. No, o sea, para mí el asesino por el oligarca puto se neutralizan. Quedaron neutralizados. ¿Viste, Nico, que entre Domínguez y Lacalle Pou, una cosa de caballeros? Tabla. Ya el matete que se armó con Noya y Arambillete ya es otra cosa. Como dijo Graciela Bianchi, acá empezó la decadencia de la democracia. Siempre, cada vez que pasa uno de estos episodios, aparece el pánico moral de, bueno, qué horrible el nivel, hasta acá llegamos. Acá empieza. Nunca es para los propios, ¿no? Nunca vas a encontrar a alguien del Frente Amplio que cuando pasa algo vinculado a un Frente Amplista te diga, acá empezó la decadencia de la democracia, y viceversa. Nunca vas a encontrar a una Graciela Bianchi viendo un episodio así diciendo, no, acá empieza la decadencia de la democracia. Siempre la decadencia de la democracia son los otros. Un tuit propio, ¿no? Claro, un tuit de ella. Citando un tuit propio, acá empezó la decadencia de la democracia. Nunca. No dándose cuenta. Hay una dedicante acá que no le voy a leer, pero es Javier Barrios Amorín, que parece que era un principista también, una persona que siempre muy ético, y Carlos Julio Pereira agarró la posta, digamos, de esa ética, y dio un discurso cuando se murió, creo que se murió en la miseria, Javier Barrios Amorín, y da un discurso y alguien
Voy a leer solamente el poema que empezó a circular para mostrar el nivel de infantilismo de los legisladores de la época, ¿no? Empezó a circular digamos, una viralización de la época. Es una esquelita que empezó a circular entre los legisladores. Estamos hablando del año 64, ¿no? Carlos Julio estaba hablando, interviene, fustió con dureza a los jerarcas que usaban coches oficiales para ir de vacaciones o llevar a sus hijos a la escuela. Otra vez los autos y los usos indebidos de los dineros públicos. Y entonces un colega, tal vez uno de los partidarios de las corrupcioncitas, ¿no? Porque Barrio Sarmiento decía que no existían corrupcioncitas y corrupciones, sino que todo era corrupción. Hizo circular en el recinto parlamentario un versito, ¿no? Como una esquelita con un versito, que decía, mientras hablaba Carlos Julio, que sé que estaba dando la lata, ¿no? Decía, este discurso sin fin no contiene nada nuevo. Lo escribió un gran rompehuevos, Javier Barrios Amorín. Tratar de rompehuevos capaz que calificaría como un agravio a un correligionario. Un petit agravio. Un petit agravio. Listo, hasta ahí llegamos con un somero repaso de el nivel parlamentario histórico. El nivel parlamentario de ayer y hoy en el Uruguay. Tanda y se viene Gonzalo Moratorio. Fácil si se impone. Fácil desviarse. Esta mañana la Universidad de la República conmemoró los 5 años desde que llegó al Uruguay la pandemia del COVID-19. El evento pretendía recordar y reconocer cómo, ante uno de los momentos más duros de nuestra historia, la academia, la ciencia y la salud trabajaron para lograr que Uruguay tuviera autonomía sanitaria para fortalecer la respuesta del país ante la emergencia sanitaria. Vamos a sumarnos a ese recordatorio, esa recordación, y para eso tenemos en estudios a una de las celebridades, está bien decirlo, ¿no? Que dejó la pandemia. Yo creo que no, pero bueno. Después lo discutimos semánticamente. Ya reconocieron la voz, probablemente. Eso quiere decir que está bien dicho. Sí, es el investigador postdoctoral en virología molecular y director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Pasteur de Montevideo, Gonzalo Moratorio. Es profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Tiene un proyecto con el cual conversamos con Pilar Moreno también hace poco, del cual también podemos conversar con él. Pero nada, formalmente, buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo andamos? Buenas tardes a los tres, un gusto estar de nuevo en este programa, que además yo soy un oyente. Sí, nos conocimos. Es el programa que escucho. No escucho más programa. Y medio que nos fuimos conociendo más o menos por esa época, por esos días, ¿no? Lo hablábamos y creo que hay cierto consenso en que todavía la gente está preparada para hablar de lo que pasó, ¿no? De la pandemia, es decir, por todo lo afectivamente, emocionalmente, mentalmente, no está preparada a veces para no para hablar sobre lo que vamos a hablar ahora, que es, digamos, cómo existió una simbiosis entre academia, salud, política para afrontar los problemas que trajo la pandemia, pero sí por todo lo que atravesaron los uruguayos y el mundo entero, ¿no? Ni que hablar. No sé qué pensás vos. No, comparto que y además también hay un agobio, ¿no, verdad? También cansa a veces. Además de todo esto que tiene una pata emocional, como ibas repasando, Sapo, también hay un agobio. A uno le vuelve esa época a la cabeza. Nadie quiere hablar de la pandemia, nadie quiere recordarla, nadie quiere, más allá de todos los componentes emocionales negativos, también hay un cansancio mental, un cansancio, hay muchas pérdidas, hay también una pandemia paralela a la misma, hay varios fenómenos de magnitud tal como fue la pandemia, porque tenemos una pandemia en salud mental, que recién en el corte hablábamos un poco de esto antes de estar al aire, de muchísimos uruguayos, uruguayas, muchísimos amigos. Claramente la pandemia impactó muchísimo. Tenemos también una infodemia que comenzó ahí con teorías de conspiración, con teorías no fundadas, con lo tanto más fácil que es ser alguien que va contra el argumento y la evidencia científica, porque la principal actividad que hay que hacer para ir en contra es no hacer nada, y para entender lo que decimos hay que estudiar mínimamente. Entonces es más fácil no estudiar, ir en contra y creer lo que veo en redes sociales. Entonces sí, son muchas carreteras en paralelo que corrieron y que siguen impactando, y que por supuesto hay una onda expansiva que hasta el día de hoy estamos manejando. No, dijiste, hablaste de la infodemia, ¿no? Vos fuiste objeto de
fuertes agravios por parte de. Muy fuertes. ¿Sabes que lo más cómico? Por ejemplo, a vos te trató de operador. No, pero mucho peor. Yo terminé en fiscalía, Ujú. terminé con amenaza de muerte a mi persona, terminé con amenaza de muerte a mi sobrina, en ese entonces tenía 3 años. Terminé teniendo que agarrarme literalmente a las trompadas en la calle porque vino una persona a agredirme literalmente. O sea, tuve que irme a las manos, por más que suene como suene. Gente ¿no? que estaba en contra, digamos, de la ciencia. Exactamente, o de las posturas que se estaban tomando a nivel de las decisiones de los tomadores de decisiones basadas en los consejos que dábamos desde el punto de vista científico. Hay científicos que quedaron escrachados después de la pandemia, que hay grupos antivacunas o llamarle como quieras, que al día de hoy lo siguen hostigando en redes, si lo ven en la calle lo increpan. Sí, ni que hablar. Creo que sí. Hay otros casos bien conocidos. De Rafa Radi es otro, bien conocido. Hay algún comunicador también, no se hacen público, pero conozco el caso de una persona que en la pandemia dijo determinadas cosas vinculadas a las vacunas, etcétera. Y dice, hasta el día de hoy voy a un evento y aparece una persona que dice, quiero tomar la palabra, y le empieza a hablar porque vos en la pandemia dijiste que las vacunas eran seguras, no sé qué, y ahí arrancaba. Sí. Eso sigue hasta el día de hoy. Ni que hablar, sigue. Es otra la magnitud, porque también es otra la frecuencia de esos eventos en donde estas personas pueden entrar y pueden... Y siempre que haya un diálogo con respeto y demás, bienvenido sea y con gusto. También hay cosas un poco paradójicas, ¿no? Hace 2 o 3 días recibía un email de alguien que trabaja con no sé si es padre o hija, Salle, diciéndome, che, mirá, te agradezco un montón si me ayudás a responder estas preguntas sobre los test, hasta dónde, los ciclos. Estamos todos locos. O sea, yo te voy a responder a vos cuando estás trabajando para personas que estimularon una arenga sin fundamentos contra, en este caso, mi persona, que trajo todas estas secuelas, ¿no? Porque vos lo que haces es incitar el odio. Capaz que vos podés decir algo y te quedás en el molde, pero no sabés cómo lo van a tomar otras personas como este loquito que, bueno, no me quedó otra que defenderme, ¿no? Y después también hay medios de comunicación que a ver, la mayoría ayudan, pero hay otros que también tienen una soberbia, una pedantería que no ayudan para nada nunca, cada vez que hablan. Ya que empezamos por ese lado, y dejando de lado los movimientos antivacunas y ese negacionismo de la ciencia, que no es por el lado que viene la pregunta, pero ¿vos cómo ves la solución política que se dio el mundo para encarar la pandemia? El caso de Uruguay fue un poco más laxo en cuanto a que, por ejemplo, el tema de las cuarentenas obligatorias no se dieron, pero en un primer momento había una discusión sobre cómo encarar esto, que yo siempre, por las limitadas herramientas que tengo del asunto, decía, bueno, la escuela de los epidemiólogos y la escuela de los infectólogos, ¿no? Los epidemiólogos eran un poco más laxos porque entendían que, por ejemplo, medidas de cuarentenas podían traer otra serie de problemas sociales que no eran simplemente caer en los brazos del COVID, y los infectólogos eran los que tenían se les estaba prendiendo fuego todo en el mundo, y veían, lo que no querían era tener la gente muriéndose y colapsando los CTI. Vos, la solución que se encontró para encarar el tema, ¿cómo la evalúas hoy a la distancia? Yo la evalúo muy positivamente. El primer año fue, para que la audiencia entienda en términos, digamos, de la calle, fue un campañón. Personalmente nunca pedí yo un confinamiento obligatorio, estricto. Sí pedimos reducción de movilidad en determinados horarios, de más socio y demás. Y sí, tal vez hubo un momento, si nos ponemos a pensar en lo que fue enero del 21, en la llegada de Omicron, porque hubo fenómenos muy particulares, ¿no? Existieron virus primos de este virus que no presentaban las características que este tenía. Por ejemplo, este virus podía de alguna manera moverse evolutivamente hablando para aumentar de forma muy significativa su capacidad de infectar a más personas. Este virus no necesitaba un hub, o sea, un lugar específico, como si sus primos hospitalarios o cerca de, por ejemplo, para poder infectar personas. Este virus tenía dentro de los infectados una población que era clave para asegurarle su éxito, que era la de los asintomáticos, que eso no lo presentó el MERS en el 2012, eso no lo presentó el SARS-1 al principio de los 2000,
Y tanto para el SARS-1 y para el MERS se encontró rápidamente el reservorio. Entonces también se podía atacar el reservorio de donde había saltado hacia infectar a los humanos. Entonces, fue una versión realmente muy buena y a veces esa explicación de la no letalidad de un virus puede ser inclusive mucho más peligrosa atacando o produciendo otro tipo de problemas como fue el colapso en el sistema sanitario y demás, que virus que son muy letales, pero en virología se conoce como un dead end, como un callejón de salida, porque una vez que terminan con su hospedero también pierden en poco tiempo la capacidad de seguir siendo infecciosos hacia otras personas, ¿no? ¿Y en qué etapa del virus estamos ahora? No, ahora estamos en la etapa de como la gripe, es un virus endémico, con el cual convivimos, con el cual van a haber pequeñas olas y demás, pero es también ahora cuando el concepto de vigilancia epidemiológica, vigilancia genómica, tiene más valor, porque realmente no lo vemos. Nosotros cuando hacíamos vigilancia estaba por todos lados. O sea, sí, estamos haciendo vigilancia, sabemos que es la variante, pero sabíamos que el porcentaje que teníamos de positivos era arriba del 30, del 40% de todas las muestras que teníamos. No tenemos que olvidarnos que en nuestro laboratorio se secuenciaron absolutamente el 95% de todos los genomas de SARS-CoV-2 que pudimos secuenciar desde el Uruguay, miles y miles y miles de genomas para poder decir, bueno, ahora es P1, ¿se acuerdan? Que después se llamó Gamma, que venía de Manaus, de Brasil, bueno, ahora es Omicron, y Omicron es más rápida en esto, pero es menos virulenta, o al menos en los síntomas. O sea que hoy estamos en un momento de un virus endémico, que llegó para convivir con nosotros, y también nuestro sistema inmunológico no es más lo que fue en cuanto a la ignorancia, o lo naive, como decimos, para reconocerlo y tener cierta memoria y poder lidiar con el mismo. Nosotros tenemos la fecha de la pandemia o de llegada de la pandemia al Uruguay como el 13 de marzo de 2020. Para vos la pandemia ya había llegado, porque vos estabas trabajando contra reloj en ese momento. ¿Podés recordar más o menos cómo fue esa cronología? Hoy en el evento de la Universidad de la República, el ex ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, por ejemplo, recordaba una de las reuniones que había tenido contigo y con Pilar Moreno antes de que llegara, para que el jerarca pudiera entender a qué se iba a tener que enfrentar, porque era algo que estaba ahí. Exacto. A mí la realidad es que a mí me llama Daniel, quien hoy es un amigo, y fui también muy señalado en su momento, porque nadie sabía quién era Daniel Salinas y menos se sabía que era Cabildo Abierto, y más desde la comunidad académica. Venir con, me voy a juntar con un ministro de este partido político que está representado por exmilitares y... O sea, hay un montón de historias. Hoy también redimensionar. Yo tengo cada historia, que el día que me quiera sentar a escribir las de charlas son realmente de no creer, pero me llama, me dice: Gonzalo, yo había llegado de Francia hace un año, de terminar mis 6 años en el Departamento de Biología del Pasteur París, lo que sería la Casa Madre del Instituto Pasteur, porque son 33 institutos, 35 institutos alrededor del mundo, en todos los continentes. Mirá, me dieron tu contacto, necesito entender este virus, necesito saber qué es. Y yo ya estaba en contacto con un montón de amigos de todo el mundo, porque eso es lo que te hace también salir del Uruguay, formarte afuera, el hacer una red de investigadores brutal en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Yo prácticamente a donde viajo, y nuestro trabajo tiene un componente muy grande de viajar, siempre tengo un sillón para no pagar un hotel de alguno de estos amigos. Y así fue, que en febrero viene a Facultad de Ciencias, a la sala de consejo, y le pido a Mónica Marín: Mónica, mirá, necesito un lugar, en la sala de consejos para reunirte con el ministro. Tuve que buscar él, es el que va a asumir el 1 de marzo, faltaban semanas para que asuma. Preparar toda la información que tenía del mundo, plasmarla en un PowerPoint, y ir slide por slide sobre lo que conocíamos, que era en tiempo real. En ese grupo, ni que hablar, estaba Pili, socia y amiga de todas las horas, más de 20 años trabajando juntos. Habían otros estudiantes, me acuerdo de Mariano Pereira, me acuerdo de algún otro estudiante del laboratorio, Mariano era postdoc, pero otros estudiantes de doctorado, presentando todo lo que sabíamos del virus y qué era lo que creíamos que podíamos hacer. Veíamos que el cuello de botella era la capacidad de detectarlo, y que, una vez más, para que la audiencia entienda, si empezaba el fuego en la pradera era fácil que se incendiara. Mientras tuviésemos la posibilidad de ir apagando esos incendios mediante la detección del virus, íbamos a poder controlar algo que tarde o temprano iba a pasar. Ahí, perdón, Sapo, porque quedó dicho al principio,
vos decías, ahí hubo una instancia de colaboración. Vos mencionabas lo que leía Radio hoy en el acto del Paraninfo, donde lee la carta con la que Arim le responde al presidente de la República, Lacalle Pou, cuando le piden para la conformación del GACH. O sea, se elige a Radi como para integrarlo. Radi pone como una de las condiciones o requisitos que se comunique y se le pida a la Universidad de la República. Eso es lo que hace Lacalle Pou, y Arim le responde que en el momento que vive el país, por supuesto que la Universidad de la República va a participar. Sin embargo, esas decisiones que formalmente parecen tan obvias, para adentro tienen un costo y generan recelo, sobre todo en una comunidad académica que de repente podía algunos no ver con buenos ojos que se colaborara con el gobierno. Sí, lo cual creo es un error, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Acá no importaba absolutamente nada, y después también te da el gusto de conocer que las personas están por sobre también los partidos y los ideales y demás, o que los mismos quieren representar o de alguna manera llevan como estandarte. Y también en esa llamada de Lacalle Pou y demás, Rafa estuvo muy bien en decir que el nombre de él para conducir esto, porque Rafael es claramente un científico de punta, o sea, muy pocos, tal vez ninguno, pueda llegar a la producción científica que llegó Rafael en su disciplina, ¿no? En su disciplina. Claramente no era la virología. Los radicales libres. Claro, exactamente. Estrés oxidativo, ¿no? Cómo impactan, pero que claramente era la persona ideal para conducir un equipo así, por su experiencia, por la capacidad analítica que Rafael tenía. Pero lo bueno fue que como Rafael dijo, che, mi nombre lo puso en la mesa Carlos Batiani, el director ejecutivo de Pasteur Montevideo. Dijo, che, esto para mí tiene que ser Rafael. Entonces hubo una sinergia de todo el sistema científico. Y rápido, me estaba tratando de encontrar en el WhatsApp, no mío, irme a esa fecha más o menos, cuando todos los periodistas buscamos, un especialista en virología. Adriana del Fraro, me acuerdo que fue la primera que contactamos, Facultad de Ciencias. Y ya el 16 de marzo del 2020 celebraba el Departamento de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias el hecho de que la UDELAR iba a desarrollar el test de coronavirus y avanzar en un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para evitar procesos de privatización del diagnóstico. Es decir, desde el vamos hubo una suerte de trabajo, digamos, en conjunto. O sea, una reacción muy rápida de la comunidad académica de diferentes institutos para reaccionar a algo que era inminente, que era la llegada del virus. Total. En ese laboratorio, que es nuestro laboratorio en la Facultad de Ciencias, fue que hicimos prácticamente la primera gran parte de todos los ensayos para decir, lo que tenemos funciona, lo estamos comparando con lo mismo que tiene el CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Y en ese momento había 2 o 3 test en el mundo de PCR. Nosotros capaz que nos metíamos cuartos, quintos, y lo democratizamos en cuanto a que yo particularmente había entrado a Pasteur Montevideo, había ganado por un concurso internacional mi espacio de laboratorio y tenía dinero de otros proyectos para investigar otras cosas, lo cual no dudé en gastarlo absolutamente todo en reactivos para hacer esto y no depender de multinacionales o no depender de alguien que te dé la cajita con todo pronto. Y eso después se desparramó principalmente por todo salud pública. Pero cuando se habla de autonomía es eso, ¿no? Es que vos pudieras desarrollarlo, tenías que acceder quizás a eso, a los reactivos, pero no tenías que estar esperando algo que en el mundo todos iban a estar necesitando. Todos necesitaron y ni siquiera dieron abastos infraestructuras mucho más ricas y más complejas como en Norteamérica o en Europa, donde el testeo fracasó. Fue un fracaso. Nosotros por un año lo llevamos. Exactamente. Yo se le fue de la mano casi que enseguida. Sí. Y te llevo, porque te sé un poquito de la pandemia. Vos que viviste todo este proceso de adentro. Viste que quedó la idea del GACH D, ¿no? Vamos a hacer un GACH D. Ahora hay un GACH de movilidad, claro, ¿no? Hay alguna intendenta, ¿no? Quieren hacer GACH D. O sea, la idea de busquemos a los académicos para hacer un grupo que nos oriente más o menos de por dónde tendrían que ir las políticas públicas quedó, pero nadie lo saca, ¿no? O sea, hay un GACH de educación, de movilidad, nadie lo hace. ¿Por qué pensás que el GACH fue un éxito en este tema y que cuesta tanto armar el GACH D? Inserte su tópico acá. Bueno, inserto el tópico. Básicamente creo que fue un éxito porque no había otra que alinearse, si lo pensamos de esta manera, y realmente tirar todos para el mismo lado.
Hoy, si yo quiero hacer un GACH de algo, estoy compitiendo contra, en este caso, otro candidato que quiere hacer el mismo GACH y van a tener que estos actores decir, me pongo esta camiseta o me pongo esta. Y lo que hubo en la pandemia fue una normalización de acá no hay camisetas, no hay colores, ¿sí? No hay partidos políticos, no hay, o al menos para gran parte de nosotros. Y tenemos que salir adelante con esto. Igual siempre creo interesante conformar este tipo de grupos científicos y que den evidencia. Vos decís que la emergencia empujó para que haya un GACH exitoso. Sí. Hoy, como no tenés una emergencia que junte a todos para el mismo lado, armar un GACH de algo siempre va a tener alguna camiseta. Y va a tener alguna camiseta y tal vez no tengas a los mejores jugadores ahí, porque algunos jugadores van a querer estar de un lado de la brea, otros del otro. Otros ¿No es un no van a problema querer la H comprometerse. ahí? ¿La H no es un problema? Y siempre fue un problema. ¿El honorario? El honorario, sí. Pero lo que pasa es que en la academia estamos muy acostumbrados. Esto es algo no feliz, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a laburar de forma totalmente pasional, por decirlo de alguna manera, honoraria, sin esperar, o sea, lograr, a ver, el salario que tenemos muchas veces es el sentimiento del resultado, luego de que la hipótesis o lo que planteamos que podemos hacer se logra, o no, o se refuta y hay que buscar por otro lado. Pero sí, claro, la H juega. La H es un problema. Y ¿te acordás cuándo fue el momento de quiebre un poco entre el GACH y el gobierno y cómo se vivió un poco para los que estaban muy metidos en ese proceso como era tu caso? Y mirá, yo creo que fue evidente el proceso de quiebre porque fue un poco antes de que el GACH después decidiera de forma voluntaria terminar su trabajo. O sea que estamos hablando de que podemos ir al famoso Blindemos Abril, ¿no? Y demás, del 2021. Pero particularmente, a mí, yo fui un electrón libre, porque yo no fui parte del GACH. Claro. Y eso, creo hoy, con el diario del lunes, me dio muchísimas ventajas para poder moverme dentro de lo que yo sabía y me había formado y me había recorrido el mundo. Porque antes estuve en San Francisco, estuve en todos lados, una mano atrás, una mano adelante, cenando cereales con leche, era lo que me daba con las becas, seguir estudiando, pero codeándome con realmente las personas o los equipos de trabajo que me deslumbraban y solo los leía en artículos científicos del Uruguay. Y el hecho de ser un electrón libre también me permite tal vez hablar del GACH o a veces hablar desde un lugar que a algunos les gusta más, a algunos les gusta menos, pero mi compromiso era la generación de datos. La generación de datos. El GACH fue clave en analizar gran parte de los datos, pero como lo digo, los porcentajes de positivos, de negativos, cuando la curva se iba moviendo, bajaba, la secuenciación, qué cepas circulan, cuál entra, cuál no entra, por dónde entran, todo eso era lo que generábamos nosotros. Capa, ahí en ese abril hubo dos lecturas que generaron la ruptura, ¿no? El presidente entendía, digo, es como volver a ese episodio y ponerle la lupa, pero el presidente entendía que con las vacunas, el proceso de vacunación iba a generar la suficiente inmunidad para que en mayo, digamos, el virus dejara de circular o circulara, que iba a estar circular de forma más frecuente, iba a encontrarse con cuerpos ya vacunados. Y no sucedió eso. Y es que la velocidad del virus siempre va a ser mayor que la velocidad que podemos llevar a una campaña de vacunación, por más exitosa que sea. Y vos lo veías cuando el presidente daba esa explicación, decía, no, yo soy un virólogo y sé el comportamiento de los virus, sé que no va a ser tan así, ¿o no? Yo lo único que te puedo decir que lo más rápido que existe en comparación a un virus es una fake news. Después no hay nada. ¿Ok? O sea que te contesté la pregunta perfecto. Con eso. Y ahí volvemos a la infodemia. Pero lo que logramos fue lo que no se puede hacer en esta vida. Fue comprar lo único que no podemos comprar, que es tiempo. Tiempo, con menos de 100, menos de 200 muertos al año de la pandemia en nuestro país, y ese tiempo lo teníamos que capitalizar para cortar, temporalmente hablando también, el arribo de las vacunas. Tal vez ahí hubieron otras señales, del punto de vista socioeconómico, otros problemas, que bueno, llevaron a los tomadores de decisiones a poner más en la balanza sus propias decisiones que las decisiones, en este caso, del Grupo Asesor Científico Honorario, que les está brindando, y de aledaños, pues nosotros también hicimos informes para el GACH, o sea, con todo esto y demás, y trabajamos de forma articulada. Pero bueno, en el GACH no había virólogos, nosotros somos un cuerpo virólogo. Claro. En el GACH había virólogos, pero había también trabajadores sociales, había también gente del CTI, había matemáticos, había informáticos, había psiquiatras,
tema salud mental empezaba a florecer, era realmente multidisciplinario. Nosotros teníamos el virus acá, ¿no? Y todo el tiempo estábamos persiguiendo eso. En la Facultad de Ciencias y en el Pasteur de Montevideo. Era la lupita del virus. ¿Y qué lecciones te dejó así todo este proceso? Porque a mí me dejó una preocupación que te la digo y decime qué opinas. Dale. Viste que la salida fue muy precaria, si te lo pones a pensar. La salida terminó siendo que empresas privadas pudieran desarrollar una vacuna, te la vendían, el que tuvo plata se salvó y el que no, bueno, tuvo que esperar. Quedó demostrado que la cooperación internacional, la buena onda, la buena voluntad, no funcionó. No funcionó. Se cayó a pedazos. Al final lo que te terminó salvando era que tuvieras la plata para pagar la vacuna, que te llegara en tiempo y forma. A nosotros nos ayudó a ser un país chiquitito y de alguna forma le servimos a ese sistema para probar la vacuna. Totalmente. Entonces, me queda la duda, el día de mañana pasa esto de vuelta, estamos igual de jodidos. Sí, lamentablemente son más las lecciones tal vez no aprendidas que aprendidas. Creo que hay que trabajar muchísimo en lo que es la caída de patentes frente a brotes inminentes o frente a determinados patógenos, por ejemplo, de vías de contagio respiratorio, demás, que ya probaron ser los que realmente pueden generar estos brotes. Yo particularmente cuando llegué de París puse mi laboratorio a trabajar fuertemente en modelos virales que eran transmitidos por mosquitos, porque yo venía con la idea de lo que había hecho el Zika en 2015 y cómo había impactado sobre todo en la población de embarazadas, ¿se acuerdan? Y bueno, y hoy con el diario del lunes, ¿viste? Y mirá que yo en París trabajé con gripe, o sea, con el virus de la influenza que causa la gripe. Bueno, pero eso que trabajé decís, pero claro. Creo que parte de las lecciones no aprendidas son esas, ¿no? De realmente trabajar en sistemas en donde el poder desarrollar centros de manufacturación de vacunas de forma estratégica en todo el mundo, pero no solo eso, sino con los centros de control de calidad de las mismas. Y tal vez el repensar la manera que contenemos los brotes, porque sabemos que hay zonas calientes, ¿sí? En donde las probabilidades de que estos eventos sucedan son significativamente mayores que otras zonas del mundo. Y tal vez ahí es que hay que hacer unos cinturones, y cuando hablo de cinturones que estén compuestos por los centros de manufacturación de vacunas, los hospitales, los centros de control de calidad, para poder contener lo antes posible. También la liberación de información, ¿no? La muralla china sanitaria, digamos, ¿no? Bueno, hay que hacer una muralla china sanitaria. Pero la liberación de información por parte del gobierno chino fue también muy mala, fue tardía. Y fue hubo censura también, decía periodistas que están investigando. Pero eso que dijiste me llama poderosamente la atención y creo que hay que hacer un foco ahí. La idea de que vos, en el medio de una pandemia global, puedas patentar algo y decir, no, mirá, la verdad, si vos querés hacer una vacuna contra esto me tenés que pagar, en el medio de una crisis donde se está muriendo gente, es una locura. Si lo pensás en abstracto, el mundo funciona así, ¿no? El mundo es capitalista, totalmente. Es como es la cosa, pero si lo pensás en abstracto, no deja de ser una locura. Pero totalmente. ¿Y cuánta gente se enriqueció? ¿Cuántos laboratorios se enriquecieron? No solo de vacunas, de testeo. Nosotros particularmente lo que hicimos, lo hicimos realmente por convicción. No sacamos ningún tipo de rédito del mismo, no nos interesó en ningún momento. Y bueno, pero es un negocio. No lo estoy avalando, estoy diciendo que hoy en día hay tecnologías que son fácilmente trasladables a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, la tecnología del RNA con la que se hicieron estas vacunas. Hoy podemos capacitar diferentes rincones del mundo para poder generar, en función de que te llegue una suerte de plano, ¿sí? O de instrucciones. Esta es la vacuna, hay que hacerla lo antes posible, porque empezó en el sudeste, no sé, asiático, y bueno, hay que pensar en esa manera de responder. ¿Y qué define una zona caliente? Vos decís, bueno, en realidad ya no sabemos por dónde va a venir, pero podemos saber más o menos de dónde van a venir. Está muy bien, está muy bien. Estas zonas calientes son definidas principalmente por diferentes factores. Uno de ellos es la superpoblación, otro de ellos es la superpoblación, el hacinamiento, hace también que haya un mayor contacto, y también por las tradiciones con, por ejemplo, los animales de granja. El clima, la deforestación que hay ahí para poder de alguna manera llevar esa superpoblación y poder instalarla en distintos lugares, pero cuando vos deforestás, estás entrando en zonas donde solo se conoce el 1% de los virus que circulan en vida silvestre, y por lo tanto solo conoces el 1% de esos virus, y tal vez muchos de ellos tienen la capacidad de saltar de especie. Esa es una de las explicaciones originales del coronavirus. Claramente. ¿No? Se llegaron a los lugares donde hay cuevas con
murciélagos. Sí, ¿no? lo que no se puede descartar, por supuesto, es la posibilidad de que si el virus estaba aislado en un laboratorio, que haya... Lo que se descarta es que, para mí, por todos lados y toda la evidencia científica que existe hoy, es que el virus fue producido, fue sintetizado en un laboratorio. Eso no, pero si el virus previamente fue aislado por un grupo de investigadores, en Wuhan o demás, y lo tenía en un laboratorio, y hubo una negligencia, eso yo no lo puedo descartar. Ahí como quiero científico. llegar, porque Yo eso no lo puedo descartar. Hubo un comité de científicos que tenía Peter Daszak, me acuerdo, que habían ido a verificar si efectivamente había salido de ese mercado de Wuhan o había salido de otro lado, y habían concluido que no había salido de un laboratorio. Pero después empezó a aparecer un acumulado de posibles pruebas que hablaban de que no había que descartar que ese virus había sido aislado y una negligencia o un error, una falla, había producido que se esparciera. Y ahí hay una responsabilidad clara, en todo caso, de un gobierno, ¿no? Total. Sí, tenés que ir para arriba, alguna cabeza tenés que cortar. Pero lo que voy es, hay papers muy sólidos, muy robustos, con evidencia científica y análisis de una calidad y una solidez tremenda que especifican por qué sale de ese mercado en Wuhan. Ajá. Pero como científico, yo lo que siempre le digo a los integrantes de mi laboratorio, yo pongo todos los escenarios posibles. Los que no son posibles los descarto. El otro escenario que mencionaste, desde mi óptica, también es posible. Bien. Pero hay más evidencia a favor de que salió del mercado de y digamos que eso está publicado y demás. Pero yo no puedo refutar la otra. La otra no se puede refutar porque no hay nada o porque hay algunas hipótesis que dan cuenta de que eso puede haber pasado. Yo creo que existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Eso no puede refutarse. ¿Y cómo se lleva la comunidad científica internacional con la comunidad científica china? No, bien. Sí, no es un tema no generó regemores esto. No. A ver, genera a nivel de los tomadores de decisiones, genera a nivel de gobiernos, genera a nivel... Pero si sabemos que hay una población controlada y una población que tiene ese gran hermano arriba absolutamente, es la población china, o sea... No es un tema de los científicos chinos, ¿no? Eran los que eran más controlables, digamos. Y porque pasamos de un momento donde había una sinergia muy, muy fuerte entre la universidad y el gobierno, después hubo una ruptura, y después al final el gobierno terminó un poco su gestión, no muy distinto a otros gobiernos, donde te dicen, bueno, la frazada es muy corta, el presupuesto para la universidad es lo que es, intentamos hacer lo mejor que pudimos, pero bueno... Y ahora cambió el gobierno y tenés una cosa bastante llamativa, que es el que fue rector de la universidad, ahora va a estar en la OPP. Qué presión, ¿no? Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué presión? Porque uno diría, el que antes estaba pidiendo más presupuesto para la universidad, ahora va a estar escribiendo el presupuesto. Está del otro lado del mostrador. Y bueno, ¿qué expectativas hay ahí? Y para mí... Al menos yo tengo muy buenas expectativas, porque si hay alguien que conoce realmente lo que se necesita a nivel de educación terciaria, pero hay que poner en este grupo también otros organismos, ¿no? Porque también va a existir la presión de la UTEC. O sea, si nos ponemos a pensar, este gobierno llega y fue también este mismo sector del partido político que, por ejemplo, genera la UTEC. Puede venir a decir esto. Y también hay un montón de otras prioridades que claramente tienen que coexistir y que tienen distinta jerarquización en cuanto a dónde dar y qué no dar, que eso es el tema fino. El famoso debate de si en realidad vos tenés que centrarte tanto en la universidad, sabiendo que hay un problema de cómo llegan los estudiantes a la universidad. Los docentes, el propio Ali me ha dicho varias veces, hay un problema en cómo llegan de secundaria a la universidad y que están en primer año peleando mucho con la situación en la que llegaron. Y también, por ejemplo, hace poco me mostraba Pilar Moreno que el fin de semana, yo no estaba en el país, hubo un informe de Ceres comparando universidades privadas y demás, y que lo que podría ser la universidad pública con los fondos que tiene y demás, que sería mucho más de lo que realmente hace. Creo que ese informe, digamos, es interesante y por supuesto está basado en números y por lo tanto es discutible, pero creo que la universidad también, la Universidad de la República, tiene un componente en cuanto a lo que es el contexto social, ¿sí? De cómo llegan, no solo de formación, sino el lugar para generar esas armas y las carencias y la vulnerabilidad que tiene gran parte del estudiantado, ¿no? Hace ya unos cuantos años, por suerte, decimos que siguen apareciendo hace rato esa primera generación de profesionales en su familia. Entonces creo que hay que mirar eso también, ¿no?
ese rol de extensión, ese rol de trabajo en la comunidad, ese rol de trabajo social que también tiene un centro, el principal centro de estudios o casa de estudios terciarias del país, para con todos estos gurises, esta gurisa que llegan también muchas veces del interior profundo, que vienen a las casas de los departamentos, o vienen pensiones, estudiantes. Eso también es importante. Y creo que esos factores a veces no son medidos en estos estudios. Bien. Gonzalo, lo mencionamos al arranque. Hablamos con Pilar Moreno, que es la otra pata de Busca, este proyecto de virus oncolíticos, ¿no? La virología al servicio del tratamiento de la oncología. Ojalá. Están en eso. Esto es parte de un emprendimiento en el seno del Lab Plus, del Instituto Pasteur. ¿Esto es replicable a nivel de la Universidad de la República o es un... La Universidad de la República... Perdón, es parte de... Es dueña también. Está bien, pero es el Pasteur y me imagino que será copiado de algún modelo de Pasteur de otro lado. Sí. ¿Podría tener la Universidad de la República, digamos, incubadoras de este tipo? Y créeme que no las tiene de este tipo, pero las tiene en sus laboratorios. Uh-huh. Hoy uno pasea por la sección de bioquímica de la Facultad de Ciencias y existen startups que trabajan en hongos, por ejemplo, en psilocibina, que trabajan en otros componentes y son muy interesantes, en la posibilidad que tienen algunos organismos aislados de la Antártida en generar polímeros. Esos son de Facultad de Ciencias principalmente. No está el Pasteur, no está la estructura del... Claro, ustedes lo que tienen es también salir a buscar digamos, refuerzos económicos. Exacto. Porque ustedes en un momento tienen que empezar a escalar. Exacto, ¿no? Y ahí hay ayuda de la ANI, hay ayuda de lo que es esta iniciativa Uruguay Innovation Hub, hay ayuda también de otras incubadoras de empresas argentinas, uruguayas. Hay una argentina que se asoció con ATGEM, por ejemplo, para hacer este ecosistema. Y después tenés Lab Plus del Instituto Pasteur Montevideo, que hoy en día del 100% de las startups, de estos emprendimientos que tienen para llegar, para intentar poner nuestra ciencia no solo en artículos científicos, sino intentar materializarla e impactar a la sociedad. Yo tengo 42 años, por suerte he publicado un número interesante de artículos, pero digo, bueno, voy a seguir publicando otros artículos o tal vez puedo mañana materializar algo de esto y que llegue a un clinical trial, que llegue a impactar en la vida de alguien, porque eso fue lo que sentimos también con el testeo y con el desarrollo del testeo. Mirá, pudimos hacer esto y nunca nos sentimos tan cerca de la sociedad y que algo que sale del laboratorio que lo podemos hacer por realmente muchísimo menos dinero y ponerlo a disposición de todo el mundo, está ayudando y está ayudando mucho. Pero ¿nos vamos a quedar con lo diagnóstico o podemos animarnos a ir hacia lo terapéutico? Podemos animarnos a dar el salto y desarrollar o intentar desarrollar soluciones que puedan tener como fin ser una terapia más en un campo como la oncología en este caso, que tiene terapias que han avanzado muchísimo, pero que sabemos que tienen efectos colaterales, sabemos que muchas veces no son eficientes, si hablamos de la quimioterapia, la radioterapia, y sabemos que cada vez el cáncer expande y expande a más y más millones de personas en el mundo en nuevos casos, por el estilo de vida, por lo que consumimos. Bueno, hay que pensar fuera de la caja y ver cómo podemos hacer para innovar y sumar a estas terapias basadas, por ejemplo, muchas de ellas en inmunoterapias que hemos escuchado, nuevas herramientas o versiones para ver qué llegamos. ¿Y por qué no de Uruguay? ¿Todos entienden ese cambio desde la academia o desde la Universidad de la República o eso genera debates también? Genera debates, pero por suerte creo que estamos modernizando la manera de pensar y entendiendo que es un win-win, entendiendo que la universidad, como dije, de este tipo de emprendimientos, por ejemplo, Busca, que es en honor a un amigo mío que falleció, se llamaba Gustavo, falleció con 40 años de cáncer. Uno de los dueños de este emprendimiento es la universidad, uno de los dueños de las patentes que hay atrás. Nosotros somos los inventores, pero la patente, el poder de quién es la patente, siempre el lugar en donde la concebís, la realizás. Es como cualquier ingeniero de software, si desarrolla un programa, el programa no es de él es el inventor, el dueño va a ser la compañía que lo contrata. Lo mismo pasa con las patentes científicas, la patente de Pasteur Montevideo, la patente de la Universidad de la República, la patente, y además parte de la empresa de la universidad. Entonces mañana nosotros intentamos hacer todo esto y poner que si funciona, ojalá los precios sean al costo, por ejemplo, para la población de Uruguay.
si podemos, ¿no? Esto que sea lo más accesible posible para todos los uruguayos. Afuera le para todos los arrancamos la uruguayos. cabeza, pero acá no. Y afuera no va a depender de No, nosotros. está bien, ya Ojalá está que vendido, no. sí. Ojalá que no, pero mañana, hablando de afuera, si viene una farma grande o algo, y vos estás 5 o 6 años trabajando y tenés algunos estudios muy interesantes. Nosotros ya nos movimos a modelos animales, en donde inducimos tumores humanos y infectamos con nuestros virus y claramente esos tumores paran de crecer. Inclusive reducen. En esa fase se encuentran en este momento. En esa fase nos encontramos en este momento. Y la idea es escalar a ensayos clínicos humanos. Y ojalá en otras algún partes del momento. mundo, ¿no? Y sí, porque lamentablemente en el Uruguay hoy no tenemos esas capacidades, son muy verdes aún, pero ojalá que el Uruguay mañana haga ensayos clínicos y demás. Pensemos que puede ser una alternativa para personas que ya agotaron sus alternativas y lo que hay que hacer es asegurarnos que todo esto que hacemos realmente tiene la citotoxicidad, no elevada como para no ocasionar un problema mayor, realmente seguro, realmente solo infecta y destruye la célula tumoral por sobre la célula normal. Hay un montón de fases que estamos haciendo y es ciencia que de verdad a mí me pone muy orgulloso ver a los estudiantes y además le estamos dando posibilidad de trabajo a un montón de estudiantes de doctorado, un montón de postdocs que se están insertando en este mundo y entienden que tal vez hacer ciencia no es solo la parte académica, sino que se puede emprender y se puede hacer este tipo de apuesta. Me quedan dos preguntas breves a propósito de eso. Primero es, ¿se puede acá en Uruguay hacer ensayos clínicos para ese tipo de desarrollos o hay un problema de escala que lo dificulta? Hay un problema de la regulación, hay un problema no de escala, sino de la regulación que se necesita para que realmente el ensayo sea validado con los estándares internacionales y demás. Sí existen iniciativas en el Uruguay de empezar a hacer estos ensayos clínicos, por ejemplo, con otro tipo de drogas y demás. Va a ser mucho más fácil hacer un ensayo clínico con una droga que es una pastillita que uno la puede tomar, vía oral, que con algo que implica un biológico, como en este caso, un virus al cual le ingenierizamos, por decirlo de alguna manera, su información genética, su genoma, para que solo el mismo se conduzca hacia las células tumorales o tenga mayor selectividad por las células tumorales por sobre las células normales y que cuando va a las células normales esté atenuado, esté debilitado y que realmente nosotros nos riamos del mismo y su capacidad de infectar, ¿no? A lo que voy es, hoy en día estos ensayos clínicos se hacen afuera. Es más, una de estas, la primera startup que surgió, se llama Eolo, también de Pasteur, y es la primera vez, claro, exacto. Estuvieron acá también. Estuvieron acá, un trabajo formidable. Es para el tratamiento de tipo de diabetes que también ataca a la obesidad. A la obesidad, exacto. Pia Garat, Carlos Escande, Virginia López, Carlos Battiani, las caras principales o los principales directores de esta startup que ya cumplió el hito de llegar desde la molécula a un ensayo clínico por primera vez en Latinoamérica. Claro, eso es lo que el dato que me estremece, que es en Latinoamérica nunca un emprendimiento llegó a la fase de ensayo clínico con humanos. Si tendremos inculcado en la cabeza que las cosas las tenemos muchas veces que traer y si habrá que animarse. Es una cosa que llama la atención porque, te digo la experiencia nuestra, ¿no? Cada vez que haces una nota vinculada a estos temas, te escribe gente que está enferma y te dicen, yo estaría. Claro. Y la pregunta que hacía Nico viene un poco por ese lado. ¿Hay algo que se puede hacer, si no es un tema de escala, hay algo que se puede hacer en Uruguay para facilitar esto? Digo porque el uruguayo más adelante, el uruguayo va a decir, che, la verdad que prefiero que lo hagan acá, que lo hagan en Australia. ¿Qué hago? ¿Qué podemos hacer? ¿Con quién hay que hablar? Lamentablemente hoy, si me paro absolutamente en lo que es nuestra tecnología y lo que nosotros queremos hacer y lo que estamos haciendo, lamentablemente vamos a tener que esperar a validarlo afuera para poder decirlo, lo usamos acá. Pero tal vez si validamos estas etapas en un futuro, ¿no? 2, 3 años adelante, y sí, tal vez podemos empezar a aplicarlo de manera excepcional como ya pasa. Ya ha pasado con otro tipo de terapias, por ejemplo, contra bacterias multiresistentes y demás. Bien. Bueno, Gonzalo, esperemos que no vengas dentro de 5 años producto de una nueva pandemia. No, esperemos que no. Sino que sea por busca o por algún otro tema. Ojalá que sí, y si no, algún día charlaremos y si quieren hacer una columna de ciencia, con gusto. Bueno, y ahí sí pongo la H.
Yo pongo la H. Sí. Bien, bien. Yo pongo la H, le tiro la pelota. Extensión. Y porque es parte de. Bueno, es extensión. Pero lo haría acá, no lo haría en otro programa. Dalo por hecho. Agendamos ahora, Ahí está. Gonzalo Moratorio, mil gracias. Bueno, pasen muy bien. Gracias a ustedes por la invitación.